Bienvenido al curso de Kubernetes desde cero. En esta primera clase vamos a cubrir todos los fundamentos necesarios para que puedas entender Kubernetes. Vamos a ver qué es Kubernetes, para qué sirve y un poco otros conceptos claves. Bien, comenzando, introducción a Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Básicamente Kubernetes es una herramienta que nos va a permitir orquestar contenedores. Listo, ese es el concepto fundamental. Bien, como puedes ver por pantalla, es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que automatiza la implementación, escalado y gestión de aplicaciones de contenedores. Básicamente al yo mencionarte orquestar contenedores, me refiero a que nos va a permitir gestionarlos y escalarlos de una manera muy sencilla. Cuando digo escalar es, por ejemplo, agregar recursos o simplemente agregar instancias de una máquina virtual, por decirlo así, ¿no? En este caso, cuando me refiero a escalado de contenedores, tú a un contenedor le vas a poder agregar más recursos o vas a poder crear más réplicas de ese contenedor, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer con Kubernetes de una manera muy sencilla. Nos va a permitir gestionar, orquestar y escalar contenedores. Esta herramienta fue desarrollada por Google y ahora déjame decirte algo muy importante. Si tú estás en el tema de microservicios, lo más probable es que te pidan en tu trabajo, bien, aprender Kubernetes. Así que antes de seguir con este curso de Kubernetes, por favor, es fundamental que tengas las bases de Docker. Para ello, en la clase anterior, en clases anteriores, te hablé sobre algunos cursos gratuitos que ofrezco para que tú puedas aprender Docker y otras tecnologías que necesitas para Kubernetes. Bien, ahora, siguiendo con el curso, ¿qué es un nodo? Mira, el concepto de nodo es una máquina, ya está. Un nodo básicamente es una máquina, como puedes ver por pantalla. Puede ser física o virtual, bien. Puede ser una máquina virtual que nosotros podamos crear. Y eso es un nodo, que ejecuta aplicaciones en contenedores. Bueno, básicamente este es el concepto de un nodo, es una máquina que te va a ejecutar aplicaciones. Bien, aquí en Kubernetes tú muchas veces vas a escuchar el concepto de nodos y quiero que lo tengas en cuenta. Ahora, hay dos tipos de nodos en Kubernetes que son los worker nodes y el master node. Bien, el worker node son nodos que ejecutan las aplicaciones en contenedores y realizan las tareas asignadas por el plano de control. Ahora mira, estos dos tipos de nodos tienen dos roles principales. Primero hay un grupo de nodos que se encarga de ejecutar todas esas aplicaciones como lo estoy mencionando. Luego hay otro nodo que se le llama el nodo maestro o node master. Este es el nodo que gestiona todo el clúster. Ahora aquí otro concepto muy importante. ¿Qué es un clúster? Básicamente un clúster en Kubernetes es un conjunto de nodos. Bien, son un conjunto de máquinas. Y en este caso existen dos tipos de nodos. Primero, hay un grupo de nodos en la cual son los nodos workers, son los nodos que ejecutan las aplicaciones. Y luego hay otro nodo, en este caso no sería un grupo, sino sería un nodo que se le llama nodo maestro. Este nodo maestro se va a encargar de gestionar y coordinar todos los nodos de trabajo. O sea, si tú tienes un grupo de trabajadores, tienes otro grupo que se va a encargar de manejar a todos esos trabajadores. En cada trabajador o en cada nodo va a haber aplicaciones y entonces el nodo master se va a encargar de gestionar todo esto, de coordinar todos esos trabajadores que existan. Bien, controla el despliegue y escala las aplicaciones y mantiene el estado deseado del clúster. Así que eso tenlo en cuenta. Bien, ahora que ya sabes qué es un nodo, que sería una máquina, sabes que hay dos tipos de nodo, node master y node workers, sabes qué es Kubernetes, bien, y cuál es su función principal. Ahora vamos a hablar de un concepto muy clave, clúster. ¿Qué es un clúster en Kubernetes? Mira, lo mencioné hace un momento, pero ahora lo quiero profundizar un poquito más. Un clúster es un conjunto de nodos, bien, eso es todo. Nosotros vamos a trabajar con un clúster de manera local en todo el curso, así que básicamente un clúster, como puedes ver por pantalla, es un grupo de nodos, máquinas que ejecutan aplicaciones. Cada nodo puede ser una máquina física o máquina virtual. Bien, la capacidad del nodo, su número del CPU y cantidad de memoria se define al crear el nodo. Bien, nosotros vamos a trabajar en el curso, vamos a ver cómo podemos trabajar con los recursos del nodo, mejor dicho. Va a haber una sección en la cual me voy a encargar de que tú puedas asignarle recursos a un nodo. Al crear un pod le puedes indicar en qué nodo se va a crear. Ahora, estos conceptos son importantísimos, que tengas en cuenta que es un clúster, que sepas que es un nodo, que hay dos tipos de nodo en Kubernetes y que sepas qué es Kubernetes y cuáles son sus funciones principales. Bien, en esta clase hemos abarcado todos estos temas y nos vemos en las siguientes clases para seguir aprendiendo más sobre Kubernetes. En esta clase vamos a hablar un poco sobre la arquitectura de Kubernetes, es algo muy importante, así que comencemos. Bien, mira, quiero aclararte que un clúster no solamente se compone de nodos, obviamente que ese es un conjunto de nodos, pero en un clúster también vamos a poder encontrar otros componentes dentro de Kubernetes y son los siguientes. Primero, el API Server, etcd, Scheduler y Control Manager. Todos estos son componentes el cual vamos a explicar en esta clase. Y comenzando, ¿qué es el Control Plane? Que es lo principal que vas a escuchar en la arquitectura de Kubernetes. Básicamente es la unidad central que existe en Kubernetes, que se va a encargar de gestionar todos los componentes de la arquitectura de Kubernetes.
Como puedes ver por pantalla, la siguiente definición es la unidad de gestión central de un clúster de Kubernetes. Supervisa la operación y coordinación de todo el clúster. O sea, se va a encargar de gestionar y coordinar todas las operaciones que hay en el clúster. Este control plane, al ser la unidad de gestión principal, tiene otras 4 partes, ¿bien? Que son el API Server, etcd, Scheduler y Control Manager. Vamos a hablarte a continuación cada una de ellas de una manera muy detallada. Listo, el API Server. El API Server es parte del Control Plane, ¿bien? Y es el servidor de API, es como un frontend de Kubernetes que se va a encargar de recibir peticiones, ¿bien? Es el componente del plano del control de Kubernetes que expone la API de Kubernetes. Se trata del frontend de Kubernetes, recibe las peticiones y se actualiza acordemente el estado del etcd. Bien, mira, en Kubernetes existen muchísimos recursos: pods, deployments, replica set, stateful set, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde se guardan todos los recursos? Todos los recursos se guardan en una base de datos llamada etcd, dentro del control plane. Ahora, ¿cómo es que tú puedes crear un recurso en Kubernetes? No es que tú vas y creas un recurso ya. Para que tú puedas crear algo en Kubernetes tienes que interactuar con el frontend, con el API de Kubernetes. Y el API de Kubernetes es el que se encarga de recibir esas peticiones, se encarga de procesarlas y actualizarlas en el etcd. Y entonces, ¿qué es el etcd? El etcd es un almacén de datos persistente, consistente y distribuido de clave valor, muy similar a Redis, utilizado para almacenar toda la información del clúster de Kubernetes. Bien, estos dos componentes son muy importantes. Primero, el API Server es aquel que recibe todas las peticiones, bien, y se va a encargar de ir actualizando el estado del clúster, en este caso todo lo que está en el etcd. El etcd sería como una base de datos donde se va a guardar toda la información del clúster, bien, ya sea los pods, los objetos, una que otra actualización, etc. Eso también vamos a verlo en la práctica. Así que quiero que tengas en cuenta API Server etcd. Bien, vamos a continuar y ahora veamos otros dos componentes principales: el Scheduler y el Control Manager. Mira, el Scheduler es como un programador, es el responsable de asignar los pods a nodos de trabajo. Decide en qué nodo se ejecutará un pod, basándose en varios factores como la afinidad, antiafinidad y otras restricciones. Bien, esto de afinidad y antiafinidad lo vamos a ver más adelante en una sección del curso a detalle, porque esto es un poquito más complejo. Pero hablando sobre el scheduler, básicamente es el componente que se encarga de asignar los pods en los nodos. Si bien sabemos, en un clúster existen varios nodos, pueden haber varios worker nodes, y entonces en cada nodo de trabajo va a haber una carga de trabajo, por algo se le llama worker node. Se va a encargar de ejecutar recursos. El scheduler se encarga de ver cuál de todos esos nodos es el más adecuado para que pueda ejecutar este pod. Bien, entonces ese es el papel principal de un scheduler: asignar recursos, mejor dicho pods, a un nodo de trabajo, porque tenemos el clúster y dentro del clúster va a haber varios nodos y en cada nodo va a haber recursos. Bien, y luego tenemos otro componente principal que es el Control Manager. Este concepto de Control Manager lo vamos a profundizar, o mejor dicho, lo que son controles y workloads lo vamos a profundizar más adelante. Yo quiero que tú te vayas de esta clase sabiendo qué es un scheduler, qué es un API Server, qué es un etcd, y también vamos a analizar ahora Controller Manager más a detalle. Básicamente es el componente que va a ejecutar todos los controladores. ¿Qué es un controlador? Es una pieza fundamental, bien, que se va a encargar de monitorear el estado del clúster. Eso tenlo en cuenta. Y no solamente del clúster, sino también de un objeto. Bien, porque los controllers se encargan de monitorear y verificar que el estado se cumpla. Bien, tú puedes, por ejemplo, indicarle que quieres 5 réplicas de un objeto. Entonces, el control es el que se encarga de verificar de que esto se cumpla. Bien. Obviamente que lo vas a entender más a detalle con la práctica. Probablemente ahorita, si no me entiendes uno que otro concepto, bueno, no te preocupes. Lo importante es que más o menos tengas la idea. Igual cualquier duda puedes dejarla aquí en la casilla de comentarios. Bien. Que son bucles de control que monitorean el estado del clúster y realizan cambios para hacer coincidir el estado actual con el estado deseado. Bien, básicamente en Kubernetes tú vas a establecer como un estado deseado que deseas, que tú quieres. Bien, entonces el control es ese componente que se encarga de verificar y monitorear que se cumpla todo lo que tú has establecido en el estado deseado. Y bueno, esto sería todo por esta clase. En esta clase hemos aprendido los componentes principales que existen en un clúster como nodos, también que es el control plane, los componentes más principales. Nos vemos en la siguiente clase para seguir continuando y aprendiendo con este maravilloso curso de Kubernetes. En esta clase vamos a hablar de otros temas muy importantes. En la clase anterior ya hablamos un poco sobre la arquitectura de Kubernetes. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre el API de Kubernetes. Bien, comenzando, kubectl. kubectl es una herramienta de línea de comandos para interactuar con los clústeres de Kubernetes. Proporciona una interfaz para comunicarse con el API de Kubernetes, lo que permite gestionar los recursos del clúster. Mira,
Si nosotros sabemos que el API de Kubernetes es aquel componente, es como un front en el cual recibe las peticiones y se encarga de, por ejemplo, si tú quieres listar elementos que existen en Kubernetes, lo que tú vas a hacer es comunicarte con el API server. El API server va a ir a la base de datos y te va a devolver lo que tú le estás pidiendo. Así funciona una API. Ahora, ¿cómo te comunicas con esa API? Eso lo haces gracias a otro componente principal que se le llama kubectl. Bien, es una herramienta de línea de comandos para interactuar con los clústeres de Kubernetes. Pero tú no vas a interactuar directamente con el clúster. Lo que tú vas a hacer es que esta herramienta te va a proporcionar, mejor dicho, una interfaz visual, bien, para que tú te puedas comunicar con el API server. El API server se va a comunicar con el clúster y te va a devolver lo que tú le estás pidiendo. O ya sea al revés, si tú quieres crear un recurso, de igual manera, tú le vas a mandar esa solicitud mediante el kubectl, que es esa herramienta de línea de comandos, al API server. El API server va a procesar tu petición y se va a encargar de hacer o guardar un nuevo objeto, o mejor, un nuevo recurso, mejor dicho, en la base de datos de Kubernetes. Bien, así que eso era lo que te quería explicar. Puedes ver por pantalla que aquí tienes un cliente, aquí tienes el Kubernetes y dentro está K8s API, que es el API de Kubernetes. K8s significa Kubernetes porque es la K y luego son 8 letras y al final termina con la S. Bien, eso es lo que yo te quería explicar. Y aquí vemos un poco nodos de trabajo. Bien, es un worker node. En un clúster pueden existir muchos worker nodes. En cada worker node van a estar las aplicaciones. Ahora, en una aplicación, o mejor dicho, en un worker node va a haber pods. El pod es la unidad más básica que existe en Kubernetes, lo vamos a hablar más adelante. Dentro de este pod van a estar los contenedores y en cada container va a estar la aplicación. Aquí un pod puede tener varios contenedores o simplemente un contenedor y vemos que un worker node tiene recursos. Unos recursos serían los pods. Obviamente que existen más recursos, otro tipo de recursos. Ahora, aquí tenemos Docker, tenemos kubelet y kubeproxy, que son componentes que también vamos a hablar en un momento. Y para ello te he preparado aquí una guía completa para que puedas entenderme todo lo que te estoy mostrando. El primer componente es kubelet. ¿Qué es kubelet? Básicamente es un agente que se ejecuta en cada nodo del clúster. Se asegura que todos los contenedores estén corriendo en un pod. Mira, un pod es la unidad más básica, que lo puedes ver por pantalla, de ejecución en Kubernetes. Puede contener uno o más contenedores. Los pods se ejecutan en los worker nodes. Yo te expliqué al principio de este mismo curso que existen dos tipos de nodos, worker node y master node. Uno se encarga de coordinar y gestionar a todos los worker nodes y el otro se encarga de ejecutar las aplicaciones. Y justamente eso estamos viendo ahora. El worker node se va a encargar de tener recursos como por ejemplo los pods. El pod es la unidad más básica y fundamental que existe en Kubernetes, porque dentro de ese pod van a estar las aplicaciones. Y obviamente no las aplicaciones directamente, sino van a estar dentro de un container. Entonces eso era lo que te quería explicar. Los pods se van a ejecutar en los worker nodes. Y ahora el kubelet es el encargado o es un agente que se encarga de ejecutar en cada nodo de un clúster. Bien. Se ejecuta en cada nodo de un clúster y se asegura que los contenedores estén dentro de un pod. Por ello es que aquí en la arquitectura del worker node que te mostré hace un momento, tuviste al kubelet, porque el kubelet es el encargado de verificar que todos los contenedores estén dentro de un pod. Pero sí es un elemento muy fácil, la verdad es un elemento también muy importante, muy fácil de entender, porque básicamente es el encargado, se encarga de que existe una conexión de red en el nodo. Bien, es un proxy de red que corre en cada nodo y mantiene las reglas de red. Permiten la comunicación en los otros servicios y los pods. Básicamente es el encargado de que tú tengas conexión a internet, tengas una salida a internet. Porque más adelante vamos a ver temas de servicios, de pods. Y bueno, para ese tema tienes que saber lo que es este componente de kubeproxy. Otro ejemplo, tú por ejemplo cuando tienes en un pod, si tiene un contenedor, tú sabes que en un contenedor tiene una imagen, porque un contenedor es la instancia de una imagen. Por lo tanto, para que tú puedas descargar esa imagen necesitas una conexión a internet. Por lo tanto, gracias a este componente llamado kubeproxy se puede hacer eso. Lo puedes irte a Docker Hub y descargar esa imagen. Listo, entonces son kubelet, kubeproxy, container runtime. Bueno, este es un container runtime, es un software que ejecuta los contenedores. Por ello es que yo aquí coloqué Docker, porque es el encargado de ejecutar los containers. Bien. Entonces, es el software que ejecuta contenedores, soporta varios runtimes y uno de ellos es Docker. Para este curso, bueno, vamos a estar trabajando con Docker. Tienes que saber Docker en sí. Bien, es el más popular de todos, la herramienta más popular. Así que yo te recomiendo que aprendas Docker. Pods. Pods también ya te expliqué que es la unidad básica de ejecución en Kubernetes. Esta puede contener uno o varios contenedores. Y bueno, ahora sí,
Luego de haber visto más o menos cuáles son los componentes más necesarios, ¿verdad? Como un kubelet, un kubeproxy, un container runtime, que todo lo tenemos dentro de un nodo. Ahora nuevamente aquí te voy a volver a retroalimentar que kubectl es el encargado, es como una línea de comandos para poder interactuar con el API de Kubernetes. Ahora, todo este flujo de trabajo, más o menos cómo funciona cada componente, cuál es el paso, quién interactúa primero, te estarás preguntando. Eso lo vamos a analizar en la siguiente clase. En esta clase te quise aclarar un poco cuáles son los componentes de un nodo, cuáles son los conceptos más básicos y fundamentales. Nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo sobre Kubernetes. En esta clase vamos a aprender todo el flujo de trabajo que existe en Kubernetes. Bien, desde que un usuario interactúa con el API Server hasta cómo se asignan los pods, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, comenzamos. Puedes ver por pantalla el flujo completo. Primero, usuario. ¿Cuál es el papel de un usuario? Interactúa con el clúster mediante el kubectl o una API REST. Bien, ya sabemos que es un kubectl, te recomiendo repasar la clase anterior. Bien. Mediante un kubectl tú te vas a poder comunicar o interactuar con el clúster, ¿verdad? Luego que tú, por ejemplo, haces alguna petición, por ejemplo, tú le haces un kubectl get pods, vas a listar todos los pods, las unidades más básicas que existen en Kubernetes. Esa petición le llega al API Server. El API Server va a recibir esa solicitud que tú le haces mediante el kubectl. Ahora, una vez que recibe esa solicitud y la autentica, si la solicitud es válida, la va a guardar en el etcd. Bien. ¿Qué más? Por ejemplo, esto, puede guardar tu solicitud porque ya sea que quieres guardar o que quieras leer. Entonces, el etcd almacena todos los datos, ya sea los datos del estado del clúster, incluyendo configuraciones de pods, config maps, secrets, todos los recursos. Bien, en este caso nosotros ¿qué queremos? Queremos listar pods. Entonces, nosotros lo que haremos simplemente es listar los pods. Le haces un kubectl get pods, el usuario interactúa mediante el kubectl con el API Server se va a la base de datos y le devuelve esos recursos. Bien. Ahora, cambiando otro ejercicio, por ejemplo, suponiendo que tú quieres crear algo, ya pasaste por estas 3 etapas, el etcd va a almacenar lo que tú le estás mandando. En este caso, tú le puedes estar mandando que quieres crear un pod. Entonces, ese pod se va a almacenar dentro del etcd. Pero ese pod no es que se almacene en el etcd ya, sino que va a haber luego, el siguiente paso sería que hay un componente llamado programador, el scheduler, que es el encargado de monitorizar que los pods que necesitan ser programados deciden qué nodo ejecutarse. Yo también te hablé a detalle de este componente, que es el encargado de asignar en nodos los pods, o mejor dicho, pods a un nodo en particular. Así que no es que tú creas el pod y está en el aire, no, sino hay otro componente llamado scheduler que se va a encargar de asignar rápidamente a un nodo en particular o a un conjunto de nodos o a un grupo de nodos de trabajo. Bien, el scheduler va a analizar cuál es el nodo más adecuado y ese pod lo va a asignar en ese scheduler. O mejor dicho, el scheduler se va a encargar de asignar ese pod en ese nodo. Obviamente, al ser asignado este pod a un nodo, el scheduler también va a actualizar la información que está en la base de datos de Kubernetes. Bien, va a indicarle que el estado ahora de este pod es que ya tiene un nodo. ¿Listo? Bueno, aquí por ejemplo vemos otros componentes viendo el flujo de trabajo. Kubelet. Cada nodo de trabajo ejecuta un kubelet y supervisa los pods asignados al nodo. Bien, sabemos que un kubelet se va a encargar de, por ejemplo, de monitorear que contenedores estén ejecutando en un pod o que también que los pods estén en el nodo. Bien, por eso dice aquí, cada nodo de trabajo ejecuta un kubelet que supervisa los pods asignados al nodo. Cuando yo me refiero a que supervisa, es que va a supervisar todos los pods, va a ir revisando los pods y se va a encargar de que en cada pod existan containers, bien, se estén ejecutando contenedores. Kubelet se comunica con el API Server para obtener la especificación del pod y utiliza Docker, un container runtime, para ejecutar contenedores del pod. Eso también te lo hablé en la clase anterior y te expliqué que el kubelet es el componente que se encarga de verificar, bien, en este caso te expliqué que es el componente que se ejecuta en cada nodo que se encarga de verificar que los contenedores estén corriendo dentro de un pod. Bien, eso quiero que lo tengas en cuenta. Bien, y siguiendo con el flujo de trabajo, aquí vemos algo que se llama kubeproxy, que es el encargado de configurar las reglas de red en cada nodo. Gracias al kubeproxy es que tú puedes tener conexión a internet. Bien, proporciona un mecanismo de balanceo de carga simple y gestionado dentro del clúster. Sigamos. Flujo de trabajo de Kubernetes y ahora vamos a ver algo que se le llama Controller Manager. Eso también ya lo vimos, pero ahora veamos un poco más a detalle cómo funciona el flujo de trabajo. El Controller Manager es el encargado de ejecutar varios controllers. Cada controller te hablé que se encarga de verificar que el estado deseado del clúster se cumpla.
¿Cómo asegurarse que las réplicas C tengan un número correcto de pods en ejecución? Mira, una unidad básica como el pod puede tener varias réplicas, varias instancias en un clúster. Entonces, tú lo puedes definir ese estado deseado, pero ¿quién se encarga o quién verifica? ¿Quién va a estar verificando, quién va a estar revisando que todo esto se cumpla? Es el Controller Manager. Bien. El kubelet monitoriza la salud de los contenedores y reinicia si es necesario. Bien. Controller Manager detecta que un pod ha fallado, lo reprograma en otro nodo. Bien. Kubelet reporta el estado del nodo y los contenedores. Como puedes ver aquí, el Controller Manager básicamente se va a encargar de verificar que el estado deseado del clúster se cumpla, mientras que el kubelet va a estar supervisando a los pods. Bien, porque va a ver que un pod tenga cierta cantidad de contenedores, igualmente a los demás pods. Por ello es que acá dice que monitoriza la salud de los contenedores y los reinicia si es necesario, porque el kubelet es el encargado de que un pod tenga contenedores. Y bueno, resumiendo todos estos componentes, aquí podemos ver una interfaz de un usuario que bueno, se va a poder comunicar con el API Server mediante kubectl. Aquí vemos que el API Server recibe esa petición, ¿verdad? Y por ejemplo, supongamos que tú quieres crear o listar una cantidad de pods. Aquí tienes el API Server. Bien, el API Server se va a encargar de leer tu petición, se va a encargar de guardarla en el etcd. El etcd, bueno, luego hay un scheduler que se encarga de que los pods se ejecuten en cada worker node. Por algo que tú ves que aquí, que un pod se está ejecutando en cada worker node. Y eso se encarga el scheduler. Bien, luego el Control Manager se va a encargar de que todo el estado deseado que se establezca se cumpla. Aquí podemos ver un pod, vemos aquí Docker, bien, Docker, kubelet, kubeproxy. Docker porque bueno, en cada pod vemos que existen contenedores. El kubelet se va a encargar de que en cada pod existan contenedores. El kubeproxy es el encargado de que tengas conexión a internet, bien, ya para que puedas descargar, por ejemplo, una imagen en Docker Hub o ya sea que quieres exponer un servicio. Y bueno, de esta manera básicamente sería la arquitectura general de Kubernetes. Esto sería todo el flujo de trabajo. Igualmente aquí te voy a dejar algunas lecturas recomendadas para que puedas profundizar mucho más a detalle por si tienes una duda. En esta clase quiero hablarte un poco sobre Minikube. Bien, nosotros sabemos que kubectl es una herramienta muy interesante para poder interactuar con el API de Kubernetes. Y vamos a instalarla. Bien, pero antes de instalar Minikube, bueno, antes de instalar, mejor dicho, kubectl, hay un concepto muy importante, Minikube. Pero vamos a ver una introducción a Minikube. ¿Qué es Minikube? Bueno, básicamente Minikube es una herramienta que permite ejecutar Kubernetes en un entorno local. Mira, Kubernetes está hecho para poder ejecutarnos no en entornos locales necesariamente, pero como este es un curso para principiantes, la idea es que aprendas todo sobre Kubernetes, arquitectura, los componentes, cómo ejecutar los recursos, objetos, etc. Para ello, para poder trabajar con Kubernetes de manera local en tu computadora, tú vas a instalar una herramienta que se llama Minikube. Minikube es una herramienta que te va a permitir ejecutar un clúster de Kubernetes en un entorno local, en una máquina de desarrollo o entorno de pruebas. Minikube es una herramienta muy útil para desarrolladores que desean experimentar con Kubernetes sin necesidad de una infraestructura de clúster completa en la nube. Bien, porque normalmente un proveedor cloud, ya sea AWS o Azure, te va a proveer toda esa infraestructura para que tú puedas trabajar. Pero en este caso no necesariamente podemos optar por un proveedor, sino si queremos practicar, aprender de manera local, es Minikube. Si ya quieres irte a otro tema un poco más avanzado, te recomiendo ver nuestro curso avanzado de Kubernetes. Pero este es un curso completamente para principiantes. En esta clase vamos a ver cómo instalar Kubernetes. Ya sabemos qué es Kubernetes, para qué nos va a servir para orquestar containers. Ya vimos un poquito de qué es kubectl, qué es un clúster de Minikube. Ahora lo que vamos a hacer es instalarlo. La verdad que hay muchas formas de instalarlo. Es más, aquí la misma documentación nos dice cómo podemos instalar. Lo primero, como vimos en la clase anterior, vimos algo que se le llamaba kubectl y tenemos que instalar esta herramienta ya que nos va a proporcionar una línea de comandos para interactuar con el clúster. También tenemos que instalar el Minikube, bien, porque el Minikube es el clúster local con el cual vamos a estar trabajando. Por lo tanto, tenemos que instalar esas dos herramientas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto la verdad es bastante sencillo. Primero, la verdad que esto varía muchísimo. Depende de tu sistema operativo. Yo en mi caso estoy trabajando con Windows, pero si tú estás trabajando con Linux, te voy a dar un pequeño atajo que yo siempre utilizo. Por ejemplo, si tú quieres instalar con Windows, normalmente escribes how to install Kubernetes o Windows, ¿verdad? Y aquí te va a salir un montón de páginas, infinidad de páginas para que puedas instalar Kubernetes en Windows. Mira, y aquí está la documentación. O si estás en Linux, le colocas Linux. Si estás en Mac, le colocas Mac.
Aquí, por ejemplo, vamos a entrar a lo que es Linux y Windows para ver cómo podemos instalar. Bien, mira, la verdad que si trabajas con Linux, lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Mira, te dice que tienes que descargarte, en este caso, curl, que es una herramienta para que puedas instalar algunos softwares, ¿no? Por ejemplo, esta parte de acá, mira, instala kubectl mediante curl en Linux. Y aquí está, mira, depende, eliges aquí la distribución y colocas curl, el cual te va a instalar esa parte. Bien, esto es para Linux. Ojo, aquí tienes la documentación para Linux. Pero en mi caso yo estoy trabajando con Windows. Por lo tanto, yo voy a instalar en Windows. Aquí tienen los pasos para Linux. Si es que estás trabajando con Linux, simplemente sigue estos pasos. Aquí tienes para Mac OS. Y bueno, aquí tienes que... Y es para Windows, que para Windows sí sería un poquito diferente la cosa. Mira, para Windows hay muchas formas. Mira, hay muchas formas, pero en este curso yo te voy a enseñar de una forma muy sencilla. Bien, para que te ahorres ciertos pasos. Mira, lo que vamos a hacer simplemente es descargar esta herramienta que se llama Chocolate. ¿Para qué te va a servir esta herramienta? Esta herramienta te va a permitir automatizar, instalar y actualizar paquetes de software de una manera muy sencilla. Y es lo que vamos a hacer con kubectl y el clúster de Minikube, porque también tenemos que instalar ese clúster. Para ello aquí, bueno, simplemente vas a irte a la página oficial de Chocolate y vas a irte a la parte que dice escoge cómo instalar esto. Tú le vas a colocar individual y vas a seleccionar, en este caso, bueno, individual. Aquí te va a mostrar un comando o una serie de pasos de cómo puedes instalarlo. Primero tienes que abrir el PowerShell como administrador. Bueno, sí que eso la verdad que es bastante sencillo. Escribimos PowerShell y le damos clic en ejecutar como administrador. Seguidamente se nos va a mostrar esta ventanita y bueno, esta ventanita la vamos a dar un clear para limpiar. Aquí vamos a hacer un copy paste de un comando y es este de acá. Este lo que nos va a permitir es instalar, en este caso, Chocolate, esta herramienta para poder instalar las otras herramientas de una manera mucho más sencilla. Bien, aquí pones para individual o simplemente puedes seleccionar PowerShell. Bien, aquí igualmente te da los pasos. Yo lo voy a colocar aquí individual. Seguidamente nos vamos aquí a la PowerShell y copiamos ese comando. Y seguidamente le das un Enter. Esto puede durar unos minutos, bien, así que no hay problema. Seguidamente, en mi caso, ya se instaló todo. Ahora, luego de eso tienes que colocar el comando choco para que puedas comprobar si es que se ha instalado con una versión. En mi caso, se acaba de instalar. Vino choco, le colocamos menos y el símbolo de pregunta. Y acá está, mira. Esto lo que indica es la versión de Chocolate y lo que indica, oye, mira, has instalado de manera satisfactoria, no hay ningún problema. Bien, ya instalamos esta herramienta. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Luego de instalar esta herramienta, lo que haremos es lo siguiente. Nos vamos aquí a la documentación de Kubernetes y vamos a irnos a la parte que dice instala. Acá está. Vamos a instalar usando Chocolate, justamente esta herramienta, ¿bien? Vamos a darle acá y acá está, mira. Lo primero que te dice, obviamente, en esta parte de acá, no, esta es la parte, esta no, esta de acá. Lo primero que te dice, oye, mira, tienes que instalar Chocolate, ya está. Tenemos ese primer paso. Segundo, puedes instalarlo mediante Scope, mediante Winget, pero yo lo voy a instalar mediante Choco, que es más sencilla. Vamos a copiar esta parte de acá de Kubernetes CLI y esto lo que va a hacer es instalar kubectl. Ahora, recordando un poco, en las clases anteriores también ya comentamos sobre kubectl. Bien, que es la herramienta que te va a permitir interactuar con el clúster de Kubernetes. Obviamente que también vamos a instalar ese clúster que es Minikube. Bien, así que vamos a instalar esta parte que se le llama kubectl. Nos vamos aquí a PowerShell y copiamos esa parte que nos dice choco install Kubernetes CLI. Le damos un enter para que pueda instalar Kubernetes CLI, que sería el kubectl. Aquí nos pregunta si yo quiero correr algún script. Bueno, yo le voy a decir que sí. Bien, sí, para que me instale todo de manera satisfactoria. Listo, vamos a esperar. Y perfecto, se acaba de instalar todo este paquete. Ahora, ¿cómo podemos verificar la versión de esto? Para ello también nos vamos aquí a la documentación, a esta parte, y vamos a copiar el segundo comando, kubectl version -client. Si tú tienes algún error al momento de hacer esta instalación o esta serie de pasos, puedes dejarlo tus dudas aquí en la casilla de comentarios o en el foro de consultas para poder analizar tu error. A ver, no se ha copiado bien. Copiamos el comando por acá. A ver, kubectl, control C y aquí control V. Bien, le damos un enter y perfecto. En este caso me dice que se ha instalado y acá está la versión personalizada. Bien, ahora tenemos que irnos ahora a nuestro navegador, a esta parte de acá. Bien, tenemos que seguir todos los pasos. Tenemos que irnos a la ruta por default. Ya está. Estamos aquí en Chris. Ahora vamos a hacerle un ls, no un dir, y aquí tenemos muchas carpetas. Bien, pero nosotros nos dice que tenemos que crear una carpeta personalizada. La carpeta que vamos a tener que crear se la tiene que llamar .cube y es lo que vamos a crear ahora mismo. Así que vamos a colocar aquí mkdir.cube. Bien, .cube, ya está.
Y ahora vamos a hacer un cd.cube. Es lo que nos dice la instalación en la documentación. Bien, ahora que estamos aquí en este directorio llamado .cube, tenemos que hacer lo siguiente: configurar kubectl para poder utilizarlo. Esto lo que te hará, en pocas palabras, es como crearte un archivo de configuración, el cual te va a permitir trabajar con un clusters. Bien, así que muy importante colocar este comando para que nos cree este archivo de configuración. Le damos aquí un control C, control V y le damos un enter. Listo. Vamos a darle un dir y aquí tenemos un archivo config. Bien, vamos a darle un cat config y bueno, no tenemos de momento nada, así que vamos a tener que irnos aquí a nuestra carpeta, justamente de donde la creamos, en disco C. Estamos en users, usuarios, y nos vamos aquí a Chris. Bien, aquí tenemos una carpeta que se llama .cube y aquí vemos un archivo config. Bueno, de momento está vacío, pero esto también lo vamos a editar con el pasar del tiempo, así que lo vamos a dejar así vacío y en la siguiente clase vamos a ir viendo cómo se le puede agregar más contenido. ¿Ok? Así que lo importante es que en esta clase hemos instalado kubectl. En la siguiente clase vamos a seguir con las instalaciones, pero eso ya lo veremos en las próximas clases. En esta clase vamos a aprender a instalar un clúster, en este caso Minikube. Ya sabemos cómo instalar kubectl, ya lo hemos instalado, pero ahora faltaría instalar lo que es el clúster de Minikube. Para ello vamos a irnos aquí a la documentación, o mejor dicho, vamos a escribir Minikube start y vamos a instalar este Minikube. Ahora aquí nos sale algunos requisitos y lo primero. Selecciona el sistema operativo con el cual tú estás trabajando. Si estás trabajando con Mac, Linux y aquí tú, bueno, las respectivas distribuciones. En mi caso, yo estoy instalando con Windows, por lo tanto voy a seleccionar esa opción, Windows, y aquí vamos a seguir los pasos. Me dice, puedes descargar y correr el instalador de acá, de Minikube, que justamente es Minikube installer.exe. Bien. O si estás utilizando un PowerShell, puedes hacerlo mediante esta línea de comandos. Y yo lo voy a hacer acá. Simplemente voy a copiar esto, le voy a dar un control C. Así que voy a copiar esta parte de acá. Mira, esta parte que dice New Item, Path. Lo voy a copiar. Aquí le voy a dar un control C. Me voy a ir aquí a mi PowerShell y voy a pegar acá. A ver, no se ha copiado bien. Control C. Y aquí un control V. Bien, un Enter. Listo, yo acabo de crear aquí, en esta parte, en el disco C, una carpeta llamada Minikube. Ahora, seguidamente tengo que proceder a la instalación. Para ello voy a copiar este archivo de acá. Control C. Lo que va a hacer es instalar Minikube en esa carpeta. Bien. Control V. Listo, le doy un Enter. Perfecto. Simplemente hay que esperar mientras se va instalando todo. Ahora, en mi caso, me dice que ya se ha instalado todo correctamente. Bueno, no me muestra el mensaje, pero aquí ya me sale instalado Minikube. ¿Cómo podemos, bueno, cómo podemos, mejor dicho, verificar esto? Para ello tienes que irte a esa carpeta y verificarlo, ¿no? Irte aquí al disco C y tenemos Minikube. Y acá está el installer.exe. Tenemos ahí Minikube. Bien, de esta manera va a estar funcionando todo correctamente. Ahora, seguidamente tenemos que añadir el minikube.exe a nuestra ruta, a nuestro path. Para ello vamos a copiar este comando que también ya nos están proporcionando. Si simplemente le hacemos un control C, control V. Bueno, nos ha copiado bien. Vamos a copiar unas cuantas veces más, copiado. Y listo. Ya está. Y le damos un enter. Perfecto. Bien, lo que acabamos de agregar es aquí a nuestros variables, simplemente esta parte de acá. Bien, la ruta de este MinicubeX, para que todo esté funcionando y no te ocurra ningún error. Ahora, seguidamente podemos iniciar lo que es el clúster. ¿Y cómo inicias el clúster? Mira, ya instalamos kubectl, ya instalamos el clúster. En el clúster van a estar todos nuestros nodos, nuestros recursos, absolutamente todo va a estar ahí. Yo voy a poder ir, bien, por ejemplo, obteniendo algunos recursos, pudiendo crear algún recurso mediante kubectl. Obviamente eso también ya lo hemos repasado en la guía, en esta parte de acá, en nuestra guía completa que la tengo por acá. Esta de acá, mira. Ya hablamos sobre el kubectl y hablamos sobre el Minikube y cómo es el flujo de trabajo de todo esto. Ahora, lo que vamos a hacer es iniciar un clúster de Minikube. ¿Cómo lo iniciamos? Bueno, la verdad que vamos a abrir un CMD y lo vamos a hacer desde aquí. Desde un CMD. Vamos a colocarle aquí un Minikube, bien, Start. Y le damos un Enter. Lo que tienes que hacer para poder solucionar esto es algo muy sencillo. Mira, Minikube está instalado, pero en este caso tenemos que agregarle como un driver para que esto pueda funcionar. Así que para ello, yo en las clases anteriores te enseñé cómo puedes instalar Docker. Docker es esencial y tienes que tenerlo activado. Tiene que estar funcionando Docker.
Mira, puedes trabajar con Minikube de una manera muy sencilla, simplemente yéndote acá, te vas a Kubernetes y lo habilitas, pero no, yo no voy a hacerlo de esta manera. Tú puedes hacerlo, no hay problema, bien, no hay problema. Hay muchas formas de instalar Kubernetes, bien. Es más, no solamente lo podemos instalar de esa forma, podemos instalarlo con una máquina virtual, pero yo lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Así que vamos a irnos aquí, vamos a escribir editar variables de entorno. Nos vamos aquí a variables de entorno, pero vamos a agregar variables de entorno de Docker para poder trabajar con Docker. Bien, simplemente nos iremos aquí al disco C y vamos a buscar la carpeta Docker. En este caso yo lo tengo aquí en mis archivos programas, si mal no recuerdo, tengo una carpeta llamada Docker. Me voy aquí a Docker, me voy a recursos para poder encontrar la carpeta que se llama bin. Voy a copiar toda esta carpeta bin que puedes ver acá de Docker. Bien, toda esta carpetita de acá lo voy a copiar y la voy a agregar a mis variables de entorno para que podamos utilizarla en todo el entorno. Simplemente nos vamos aquí, me voy a la que dice path, le doy en editar, le agrego una nueva variable y le doy en aceptar. Copio esa que dice ya bin, igualmente aquí en variables del sistema, busco la que dice path, le doy en editar, le agrego una nueva variable y pego esta de acá. Simplemente voy a hacer este proceso, le voy a dar en aceptar y también le voy a dar en aceptar. Obviamente que esto no tiene que ser nada nuevo para ti, lo que es agregar variables de entorno, esto tú ya lo manejas. Bien, listo. Una vez hayamos hecho eso, simplemente voy a volver a abrir el símbolo del sistema para poder volver a iniciar lo que es este clúster. Hacemos un CLS, activa Docker y colocamos un minikube start. Y listo. Lo que va a hacer es iniciar un clúster por primera vez. Por eso aquí nos dice que está descargando Kubernetes. Y me dice, Minikube en la versión tal está utilizando como driver Docker, porque va a iniciar todo esto mediante Docker, lo va a hacer gracias a Docker. Bien, ahora, ¿qué es un driver y por qué es tan importante? Mira, la verdad que hay muchos drivers que tú puedes trabajar. Mira, por ejemplo, si te vas aquí a la documentación y ves aquí una parte que dice, por ejemplo, a ver, en Get Started, si te vas a la instalación y tú tienes una parte, por ejemplo, tú seleccionas Windows y aquí tú ves que te dice, oye, mira, si falla es porque tienes que trabajar con drivers. Entonces, en estos drivers tú puedes elegir un sistema operativo, en mi caso Windows, y puedes instalarlo uno, ¿no? Por ejemplo, nos dice que el preferido es Docker. Entonces, yo puedo trabajar con Docker y he instalado Docker. Y Docker es muy utilizado, hermano. Así que por ello te digo que Docker es la herramienta con la cual tienes que estar trabajando. Ahora lo que se está creando básicamente todo este clúster, simplemente hay que ser pacientes mientras todo esto se va creando. Ahora, nos sale toda esta pequeña, bueno, todos estos logs y nos dice que se acaba de iniciar Minikube. Bien, se acaba de iniciar Minikube. Y si por ejemplo le hacemos un kubectl en getpods, ¿qué hace este comando kubectl? El kubectl te va a permitir interactuar con este clúster y obtener recursos. En este caso le estás indicando, por ejemplo, kubectl getnodes te va a mostrar los nodos. Lo que va a hacer es kubectl getNodes es comunicarte con el clúster. Oye, creo que me des tales recursos. Para esto te sirve kubectl. Mientras que Minikube es el clúster, kubectl es el que te va a permitir interactuar con ese clúster. Algo así más o menos es la idea. Y aquí podemos ver que tenemos ya todo configurado. Ahora, ¿cómo podemos ver esto también? Podemos irnos aquí al disco C. Y aquí podemos ver, por ejemplo, nos vamos acá a disco C, archivos, programas. Y aquí tenemos algo que se le llama Minikube. Bueno, por acá no está. Entonces simplemente está en el disco C. Tenemos por aquí una carpetita que se llama Minikube. Y acá está Minikube. Y ahora podemos ver también en usuarios. Increase, tenemos una carpeta que se llama .cube. Bien, y ahora tenemos el archivo .config, si te das cuenta que hemos creado hace un momento, y en las clases anteriores estaba vacío, pero si le damos ahora en abrir, abrir con Visual Studio Code, le damos en solo una vez, por ejemplo, simplemente es Visual Studio Code, vemos ahora unas ciertas configuraciones que hace un momento no nos salían. ¿Y por qué? Porque no teníamos iniciado un clúster. Mira, tú cuando instalas kubectl tienes que crear esta carpeta para que definas configuraciones de cómo te vas a conectar al clúster. Y en este caso aquí le estamos indicando, por ejemplo, el clúster al cual te vas a conectar, el contexto con el cual vas a trabajar, que es Docker, porque estamos utilizando como agente driver, que es Docker. Bien, ahora lo que hemos hecho es iniciar un clúster. Y aquí podemos empezar a crear todos nuestros recursos. Y así vamos a trabajar en todo el curso. Bien. Así que es esencial y fundamental este video de instalación de un clúster y la instalación de la herramienta kubectl. Bien, si tienes alguna duda, igualmente puedes dejarlo aquí en la casilla de comentarios. Nos vemos en las siguientes clases. En esta clase vamos a instalar
Kubernetes, pero en WSL, bien, el subsistema de Linux para Windows. Si estás trabajando, bueno, si simplemente quieres trabajar aquí desde la PowerShell, no hay ningún problema, ojo. Trabajas desde la PowerShell, bueno, aquí puedes trabajar de manera satisfactoria, no te va a salir nada. Pero si quieres trabajar, por ejemplo, con algún subsistema de Windows para Linux, para utilizar más que todos los comandos de Linux, y quieres listar, a pesar de que un clúster está iniciado, te sale error, bueno, porque tienes que instalarlo de forma manual. Para ello, eso es lo que vamos a ver en esta clase, es una clase extra, y yo voy a trabajar de esta manera en todo el curso. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Escribir el comando sudo apt update y le colocamos mi password, que yo le he colocado, 1234. Tenemos que colocar esto. Esto lo que va a hacer es actualizar todos los paquetes que yo tengo. Así que luego seguidamente lo coloco lo que es sudo apt upgrade y le doy un enter. Esos dos comandos, si le doy en sí, y simplemente estará trabajando. ¿Bien? Cualquier error que tengas, no olvides dejarlo aquí en la casilla de comentarios. Bien. Hacemos un CLS, un cloud, kubectl, de igual manera no vas a ver nada, así que bien. Eso es el primer paso. Ahora vamos a instalar algunas dependencias necesarias. Esta lista de comandos te lo voy a dejar igual aquí en un txt para que puedas ejecutarlos. Yo voy a instalar estos paquetes que son necesarios para poder trabajar con Kubernetes. Seguidamente vamos a darle aquí un clear y vamos a colocar ahora otro comando. El comando que vamos a colocar es el siguiente. Minikube requiere de Docker, así que voy a instalar Docker pero en este entorno. Así que le coloco sudo apt install docker.io. Ahora vamos a copiar este comando de acá para indicarle aquí un usuario por default. Limpiamos acá con un clear y seguidamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descargar e instalar Minikube. Aquí lo recomendable, por ejemplo, es al ya instalar Docker en este entorno, puede que salga algún error. Entonces lo recomendable tal vez sería reiniciar esto, reiniciarlo, cerrarlo y volver a abrirlo. Así que podemos hacer lo siguiente. Mira, cerramos todo esto de acá. Nos vamos nuevamente aquí y a WSL. ¿Verdad? Y nos vamos a Ubuntu WSL. Listo. Ahora, lo que vamos a colocar es el siguiente comando. Bien. Vamos a descargar e instalar Minikube. Para ello, para poder descargarlo, simplemente le colocamos este comando de curl para poder descargarlo. Si es que aquí te sale un error, es porque probablemente tengas que instalar curl. Igualmente, si te sale algún error, no te preocupes, puedes dejarlo aquí en la casilla de comentarios o simplemente puedes descargar curl. Ahora vamos a colocarle sudo install Minikube para que se pueda instalar. Me pide mi password 1234. Le damos un enter. Listo. Lo que acaba de pasar es que se acaba de instalar el Minikube, pero de una manera muy rápida. Ahora simplemente un Minikube start y listo. Ya está. Ahora sí se está iniciando todo. Mira, igual manera, cualquier duda que tengas, no olvides dejarla aquí en la casilla de comentarios, porque para eso estamos, para poder apoyarte. Si tienes alguna duda, no olvides dejarla aquí en la casilla de comentarios. Si te sale algún error, no olvides también dejarlo aquí en la casilla de comentarios. Pero vamos a esperar que se vaya iniciando este clase. Bien, y en mi caso se ha completado la instalación. Aquí en este caso me dice uno que tiene por default tal cosita, ¿no? Aquí me dice en este caso, oye, mira, tengo kubectl ya está configurado, etcétera. Y bien, vamos a empezar a trabajar. Kubectl get pods. Y bueno, no tenemos nada. Y aquí ya podemos empezar a seguir trabajando porque todo se ha creado. Bien. Así que bueno, esta ha sido una clase extra. Recuerda que tú puedes instalarlo a tu manera. Si estás trabajando con un sistema operativo, pues puede haber muchas formas. Puedes instalarlo con Chocolate y luego hacer algunas configuraciones. Yo en este caso te he enseñado la fácil, ¿no? ¿Cuál es? Instalar kubectl con Chocolate. Sencillo. Luego hemos descargado lo que es Minikube con un par de clics. Seguidamente hemos habilitado Docker para poder iniciar todo esto con Docker, que utilice Docker como un driver, una herramienta para iniciar todo esto. Y ahora, bueno, si ya quieres trabajar en WSL, lo haces de esta manera. Los pasos de instalación para WSL te lo voy a dejar aquí en un TXT. Obviamente es opcional porque yo voy a trabajar así en todo el curso. Y nos vemos en las siguientes clases para seguir aprendiendo. En clases anteriores hemos visto cómo podemos instalar kubectl, hemos instalado un poco Minikube, hemos instalado Visual Studio Code, hemos instalado una extensión muy útil para poder trabajar con Kubernetes en todo el curso. Bien, básicamente ya hemos abarcado las bases, arquitectura, qué es, para qué sirve, un poquito los componentes, instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora es el momento de practicar.
Pero antes de irnos directamente a la práctica, vamos a hablar un poco sobre los pods en Kubernetes. Mira, yo voy a profundizar bastante en estos videos teóricos para que en la práctica también voy a profundizar. Bien, es más, voy a sonar un poco repetitivo, pero es porque la idea es que tú aprendas. Entonces, aquí sí voy a profundizar de una que es un pod en Kubernetes. Bueno, ahora sí, un pod es como una vaina de ballenas o vaina de guisantes. Es un grupo de uno de más contenedores. Eso es un pod. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿qué es un pod en Kubernetes? Tú le vas a responder, es un grupo de contenedores. Es la unidad más básica que existe en Kubernetes que te va a agrupar varios contenedores. Uno o más contenedores. Bien, un pod puede tener simplemente un contenedor, pero normalmente tiene varios contenedores. De Docker, obviamente, con almacenamiento de red compartidos y unas especificaciones de cómo ejecutar los contenedores. Ahora mira, sabes que ya el pod es la unidad más básica que existe. Un pod se va a caracterizar porque dentro de un pod va a haber un contenedor o puede haber varios contenedores. Cada pod va a tener una IP que lo va a identificar de otros pods. Bien, así que eso quiero que tengas en cuenta. Ahora aquí puedes ver otra imagen muy interesante en el cual te enseño. Tienes aquí algo que se le llama Kubernetes Network, es el que te permite tener, bueno, aquí tienes un acceso a una red, a una CNI, y aquí tienes lo siguiente. Tienes un container, dos containers y aquí hay un pod. Hay algo que se llama Pod Volume Mount, que básicamente este es como un almacenamiento de datos, pero esto también lo vamos a profundizar más adelante. Aquí puedes ver algo que se llama Pod ID, que es el identificador de un pod. Todos los pods tienen un identificador. Y dentro de este pod podemos ver uno que otro container que tiene un puerto en específico. Bien, así que aquí te voy a igualmente adjuntar algunas lecturas recomendadas, igualmente te dejo la documentación y otras fuentes en inglés para que puedas profundizar todo esto. Nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo sobre los pods. Bien, a partir de ahora vamos a comenzar a trabajar con pods. Bien, vamos a crear un pod, vamos a eliminar pods, vamos a ejecutar muchos pods y vamos a empezar a practicar porque ya sabemos lo que es un pod en Kubernetes. Ahora es momento de ir a la práctica. Para ello te voy a pedir por favor que tengas a la mano el material que te voy a estar adjuntando aquí en los recursos. Es un PDF de más de 200 páginas y bueno, aquí te vas a poder guiar de todo lo que te voy a estar enseñando. Y aparte ya hace un momento hablamos sobre los pods más a detalle. Ahora vamos a crearlos. Entonces, para ello yo tengo aquí en mi WSL, he creado una carpeta en el escritorio llamada Kubernetes. Y bueno, aquí tengo una carpeta llamada Pods. Dentro de esta carpeta Pods es donde yo voy a colocar todos los ejemplos. Vamos a trabajar con varios ejemplos. Vamos a crear archivos YAML, pero eso lo vamos a ver en un momento. Primero vamos a trabajar desde la línea de comandos. Vamos a trabajar con kubectl. Y bueno, lo expliqué al inicio. Sabemos que nosotros vamos a tener un kubectl, que básicamente es la línea de comandos, es una herramienta que nos va a permitir interactuar con un clúster de Kubernetes y vamos a poder crear pods o hacer alguna operación, ¿verdad? Porque esta te va a proporcionar como una línea de comandos, es una herramienta de la línea de comandos para interactuar con los clústeres de Kubernetes. Proporciona una interfaz para comunicarse con el API server de Kubernetes, lo que permite gestionar recursos del clúster. Y entonces vamos a comunicarnos con el API server y vamos a decirle que yo quiero crear un pod. Bien, y recuerda que si nos vamos a la diapositiva de pods, vamos a colocarle aquí control F para buscar pods y por aquí debemos tener el pod. Bien, pod, acá está. Bien, entonces tenemos aquí lo que son los pods. Sabemos que un pod, bien, tiene varios contenedores y para poder crear este pod nosotros tenemos que especificarle un contenedor. Para ello, aquí desde la línea de comandos, utilizando kubectl haremos lo siguiente. kubectl, bien, kubectl, como lo quieras llamar, le colocamos RAM, bien. De esta manera vamos a decirle que vamos a ejecutar un pod. Vamos a colocarle RAM, podemos llamarle aquí el nombre del pod, puede ser Nginx 1. Y ahora, no es que tú ejecutes un pod y ya, bien, simplemente, bueno, tienes que pasarle o indicarle el contenedor, o mejor dicho, la imagen de Docker. Entonces vamos a colocarle image igual nginx. Aquí, bueno, depende de la imagen con la que estés trabajando. Bien, porque recuerda que en un pod tú puedes tener varios contenedores y el contenedor es la instancia de la imagen o es esa imagen en ejecución. Entonces aquí tú tienes que colocarle la imagen. En nuestro caso vamos a trabajar con Nginx, tú puedes trabajar con la que tú gustes. Bien. Y bueno, vamos a llamar al pod Nginx 1. Aquí le colocamos Nginx y simplemente le damos un enter. Bueno, aquí me da un error porque hay algo muy importante. No he iniciado el clúster start. Bien, como estamos trabajando de forma local, tenemos que indicarle un minikube start para que se pueda iniciar. Ahora sí, luego de iniciar el clúster de minikube, como mejor dicho, luego de haber iniciado, vamos a colocar nuevamente el mismo comando, damos un enter. Y bueno, si te das cuenta, aquí dice pod Nginx created, o sea que se acaba de crear. Bien,
¿Cómo podemos verificar que ese pod se ha creado correctamente? Bueno, para ello vamos a colocarle kubectl get pods. Lo que haremos básicamente es obtener todos los pods. Mira, entonces, con kubectl nosotros estamos en la línea, en la terminal, en la línea de comandos y estamos comunicándonos. Bien, vamos a colocarle acá con esta guía. Vamos a ir por acá abajo para que puedas entender mejor esto. Vamos a irnos a la guía de acá. Por acá está. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es comunicándonos con el API Server. Acá está. Está recibiendo esa petición y el API Server se está encargando de buscar esos recursos que le estamos pidiendo y nos está devolviendo. Bien, así que eso es muy importante. Muy importante que tengamos en cuenta. Igualmente acá recuerda que vas a tener toda esta guía para que puedas entender y vamos a analizar el flujo de trabajo. Mira, por ejemplo, el flujo de trabajo de Kubernetes. El usuario interactúa con el clúster. Bien, esto también ya lo vimos hace un momento, pero ahora ya vamos a entenderlo mejor con la práctica. Entonces, mira, nosotros lo que acabamos de hacer es crear un pod. Y ahora cuando le colocamos kubectl get pods, me está listando los pods. Y aquí vemos algunas propiedades. Primero es el nombre de este pod, que es la unidad más básica que existe en Kubernetes. Eso tenlo en cuenta. Este pod puede tener varios contenedores y lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿por qué digo que puede tener varios contenedores? Porque puede haber varias instancias, pero eso lo vamos a trabajar más adelante. Lo importante que quiero que tengas en cuenta es que en un pod hay un container. Puede haber uno o varios containers. Luego, como hemos creado un pod, ahora estamos listando pods. Entonces, lo que estamos haciendo al hacer kubectl get pods es interactuar mediante kubectl o una API REST. Estamos interactuando con el API server de Kubernetes. El API server de Kubernetes va a recibir esa solicitud y la autentica. O sea, va a verificar que esa persona que está haciendo eso sea quien dice ser. Entonces, luego si la solicitud se valida, se va a guardar en el etcd, que es la base de datos de configuración. Pero en este caso, nosotros lo que queremos es obtener un pod. Por lo tanto, ahí está ese pod, en esta base de datos. De esta base de datos va a sacar ese pod y luego que tiene ese pod, con el scheduler lo que va a hacer es monitorizar los pods que necesitan ser programados. Eso también lo vamos a ver más adelante en una sección, cómo funciona todo este scheduler, este programador. Bien, y el scheduler actualiza la especificación del pod con la información del nodo seleccionado. ¿Bien? Aquí se va a encargar de que un nodo tenga pods o de que un pod se ejecute en algún nodo. ¿Bien? Esto es lo que hace el scheduler. Aquí estamos otra propiedad de afinidad y antiafinidad, pero eso también son otros temas un poco más complejos que lo vamos a ver más adelante. Aunque igual manera tienes aquí la documentación. Mira, aquí puedes revisar la documentación y no es la única forma de crear un pod. También podemos definir un archivo YAML, que lo vamos a ver también más adelante. Lo primero es que entiendas más o menos los comandos. Entonces, por ello estamos haciendo un kubectl ram, un kubectl get pods. ¿Listo? Y aquí, bueno, podemos ver lo siguiente, ¿no? Kubelet. Cada nodo trabaja, ejecuta un kubelet que supervisa los pods asignados en el nodo. Se va a encargar de que un nodo tenga pods. Todos los pods van a estar en un nodo. Eso sí, tenlo en cuenta. Bien. Listo, igualmente aquí he pasado la arquitectura de todo esto. Acá está. Aquí está un pod. Tenemos este pod y aquí tiene un contenedor que es el de Nginx. Obviamente todo este pod va a estar en un nodo. Y este pod también tiene un kubeproxy y un kubelet. El kubeproxy es el que te va a permitir, digamos, salir a internet, o el que te va a permitir tener una conexión a internet. Pero también eso lo vamos a ver más a detalle. Bien, gracias al kubeproxy es que también tú puedes descargar la imagen de Nginx. ¿No? Lo puedes descargar del Docker Hub y bueno, por eso puedes trabajar. Si no, probablemente no puedas. Esto lo haces gracias al kubeproxy. Igualmente recuerda que aquí tienes la guía, bien, para que puedas entender todo esto más a detalle. Así que esta es la manera más sencilla de poder crear un pod y también de poder listarlos. Ya más o menos entiendes cómo funciona todo este flujo y vamos a ir analizando cada comando que vayamos ejecutando, lo vamos a ir analizando igualmente con esta guía que tenemos acá. Bien, ahora que ya entiendes más o menos el flujo de trabajo. Probablemente tengas algunas dudas de el scheduler, de cómo funciona, pero tranquilo, no te preocupes porque también vamos a ver una sección muy detallada y vamos a analizar todo esto. También quiero que tengas en cuenta que aquí tienes la arquitectura de Kubernetes, ¿bien? Obviamente el API Server ya más o menos sabes el que es el que se encarga de recibir todas las solicitudes. Y él va a almacenar todos esos recursos en una base de datos que se le llama etcd. De ahí es donde saca el pod y ahí es donde se almacena ese pod. Por eso es que lo obtiene, ¿bien? Y obviamente tú como eres un usuario normal, simplemente a través del kubectl te vas a encargar de comunicarte con el API Server. El API Server te va a devolver esto y bueno, tienes el pod. Está listando el pod. Este pod obviamente también va a estar asignado a un nodo y todo eso que te expliqué hace un momento.
Pero de esta manera tú podrías crear y listar pods. Ahora vamos a ver otras funciones o algunas otras operaciones que se pueden hacer en los pods. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. kubectl, siempre recuerda, cuando vas a crear un recurso, vas a listar algún recurso y quieras interactuar con el clúster, siempre kubectl. Entonces, kubectl, por ejemplo, describe pod Nginx 1. Bien, listo. Lo que acabamos de hacer es describir un pod a detalle. Esto nos va a servir ver todas las propiedades a detalles de un pod. El comando kubectl describe pod y el nombre del pod. Bien. Aquí, por ejemplo, si analizamos más a detalle, podemos ver que el nombre de este pod es Nginx 1. El namespace, que es un trabajo, bueno, este es un espacio lógico, que también vamos a analizarlo más adelante en una sección en la cual vamos a trabajar netamente con namespaces, pero cuando tú creas un pod, por defecto se va a guardar en un namespace llamado default. Ahora, puedes crear otro namespace que es un espacio de trabajo. Imagínate como un espacio de trabajo como una carpeta en la cual van a estar documentos. Entonces, pueden haber muchas carpetas y en cada carpeta van a poder haber muchos documentos. Imagínate esos documentos como recursos de Kubernetes. Entonces, esto es un tema que lo vamos a analizar más adelante. Y existen varios namespaces, o mejor dicho, tú puedes crear un namespace personalizado. Entonces, esto, de momento, esta propiedad es una propiedad un poco más avanzada. La prioridad, que también la vamos a ver más adelante. Service Account, que también es un concepto que lo vamos a ver más adelante en el tema de seguridad. Pero bien, lo importante que puedes ver es aquí el nombre. Y aquí puedes ver que este tiene labels, que son etiquetas, que sirven para poder especificar algo. Entonces, aquí vemos una etiqueta, que también vamos a crear más adelante etiquetas. Un start time, o sea, cuándo empezó este pod. Como puedes ver, a las 9:45, un 4 de agosto. Bien, o sea, hace 10 minutos. Aquí podemos ver los contenedores que están dentro de este pod, porque recuerda, en un pod siempre hay contenedores. Vemos aquí un contenedor de Docker, aquí está el ID, la imagen, en este caso es de Nginx, gracias al proxy, Git proxy, podemos descargar esa imagen, bien, y bueno, aquí podemos seguir bajando. Aquí vemos algunos mounts, aquí podemos ver que aquí está montado un mount, bien, las condiciones, por ejemplo, el tipo status, bien, el tipo de status. Acá podemos ver pod programado, sí, que está programado porque el scheduler está encargado de asignarlo a un nodo. Así que sí está programado este pod. Aquí podemos ver uno que otro volumen. También es un tema que lo vamos a hablar más adelante. Pero si tú, obviamente que para este curso tienes que tener conceptos de Docker, ya más o menos puedes entender lo que es un volumen, que es un byte mount. Y bueno, aquí están los eventos, aquí están todas las acciones o todo lo que ocurre con este pod. Y aquí podemos ver que se ha creado un contenedor Nginx y se ha empezado un contenedor Nginx. Se ha descargado o se ha asignado default Nginx a Minikube, bien, que este es el pod, se ha descargado la imagen, bien, y me dice que esa imagen se ha descargado con éxito. Luego se ha creado ese contenedor y se ha empezado ese contenedor. Y todo esto sucede dentro del pod. Son todas las acciones o todo lo que ocurre dentro del pod. Y aquí podemos ver una lista de todo lo que ocurre. Que también vamos a analizar más adelante estos eventos. Pero bueno, básicamente esto es lo que hace esta propiedad de Scribe. Te va a permitir describir de una manera muy detallada todas las propiedades de un pod. Otra cosa muy interesante que podemos hacer, por ejemplo, kubectl exec -it y le ponemos, ¿no? En este caso vamos a colocarle kubectl pods y vamos a colocarle acá kubectl exec -it. Vamos a colocarle nginx 1 y le podemos colocar acá menos bin listo. Ok. Bueno, otro era menos bin sh, pero bueno. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bien. Te sirve para poder ejecutar dentro de un pod. Con esto vamos a poder ejecutar cualquier comando dentro de un pod. Estamos dentro del pod y, por ejemplo, podemos editar algunas cosas, todas las carpetas que hay dentro del pod, podemos crear un archivo, pero con este comando que es muy parecido al de Docker, la verdad, básicamente vamos a poder ejecutar comandos dentro de un pod. Por eso que le colocamos "-exec" en modo iterativo para poder interactuar con ese pod y aquí vamos a acceder a través del bin bash. Bien, listo. También es algo que se ve bastante en el Docker, bien, así que te recomiendo ver 100% nuestro curso de Docker disponible en nuestro canal de YouTube. Es un curso gratuito y que necesitas verlo,
Porque para este curso necesitas Docker. Para aprender Kubernetes necesitas saber de contenedores. No es que es opcional, es obligatorio. Así que bueno, vamos a la consola y bueno, ya sabemos que exec -it para poder ejecutar comandos dentro de un pod, para ver las propiedades. Hemos aprendido a crear un contenedor, a listarlos y vamos a hacer otra cosa muy importante. Antes de finalizar, por ejemplo, kubectl exec nginx ls. Bien, ok, es nginx 1 ls. Listo. Te expliqué que también exec te va a poder ejecutar comandos dentro de un pod. Y mira, aquí estamos haciendo algo similar. Estamos ejecutando el comando ls dentro del pod nginx 1. Y estamos listando lo que hay dentro de ese pod. kubectl exec. Para ejecutar comandos dentro de un pod, no lo olvides. Otro comando muy interesante, por ejemplo, el kubectl logs nginx 1. Es para poder ver los logs dentro de un pod, si es que hay algún error dentro del pod, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, de creación de pods para seguir practicando. Entonces, kubectl, vamos a colocarle run Apache. El pod se va a llamar Apache, recuerda siempre. kubectl para poder interactuar, run para poder ejecutar y a la vez crear un pod que se va a llamar Apache 1. Este lo que va a hacer es crear y ejecutar el pod menos menos image, la imagen, porque recuerda que un pod siempre trabaja con imágenes, HTTPD, menos menos port igual 8080. Bien, aquí lo que estamos haciendo es creando, estamos creando y ejecutando un pod y a la vez le estamos asignando un pod. Bien, le vamos a dar un kubectl get pods y aquí podemos ver, por ejemplo, Apache, bueno, de momento todavía no se ha iniciado, pero puedes ver aquí una propiedad muy importante, status container creating, o sea que se está creando el contenedor de este pod. Aquí tú vas a ver la cantidad de contenedores que existen dentro de este pod. En este caso, en Nginx existe uno, bien, y uno ya está listo. Uno de uno es que ya está listo. Aquí en la parte izquierda están los que ya han iniciado, y aquí en la parte derecha, bien, es la cantidad deseada. Bien, vamos a colocarle aquí kubectl getpods, y ahora sí podemos ver que uno de uno, o sea, de la cantidad de un pod, uno ya ha iniciado. Está corriendo, bueno, en este caso el contenedor está corriendo el número de reinicios. Un reinicio se va a hacer cuando el pod está fallando. Si un pod está fallando, se va a reiniciar. En este caso, como no ha fallado nada, está trabajando de forma normal. Y bueno, vamos a hacerle un kubectl get pods y aquí podemos ver todos los pods listados. Y podemos de igual manera, cualquier cosa, ¿no? kubectl describe pod, describe Apache, por ejemplo, ¿no? kubectl describe pod Apache. Y ahora sí. Bien, de esta manera es como podemos trabajar con estos pods. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Es que estés practicando. Yo te voy a al final, bueno, o después de cada diapositiva, fuentes de información para que tú puedas ir practicando. Y obviamente lo primero que te voy a dejar son páginas en inglés, o sea, la documentación. Aquí si entras acá, vas a poder ver los pods y vas a ver todo lo que puedes hacer. Obviamente que nosotros también vamos a trabajar o crear pods más adelante con archivo YAML, pero la idea es primero interactuar con kubectl, ¿no? Pero más o menos ya sabes crear un pod, describir, ver las propiedades. Ahora, para seguir practicando con este tema de los pods, ya sabemos cómo crearlo, cómo listarlos, cómo escribir uno. Vamos a ver, por ejemplo, cómo eliminar pods. Entonces, primero voy a listar todos los pods que existen. Y la verdad que de momento tengo dos pods. Mira, hay varias formas de eliminarlo. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. kubectl, delete, o mejor dicho, esta es la forma de eliminarlo. Delete pod, le vas a indicar que tú vas a eliminar un pod. Luego le vas a colocar el nombre de ese pod, en este caso puede ser Apache, y lo que te dirá es pod Apache delete. Listo. Vamos a colocarle aquí un kubectl get pods, y por ejemplo aquí tú ves este pod solamente de Nginx, porque se acaba de eliminar el pod de Apache. Ahora, ¿qué te parece si volvemos a ejecutar esto para ejecutar nuevamente Apache? Bien, kubectl get pods. Y bueno, vamos a esperar a que ese kubectl get pods, que ese pod se active. Listo, ya está. Ahora, lo que vamos a hacer es eliminar un pod, pero en un periodo de tiempo. ¿Se puede? Claro que sí. Entonces, ¿cómo podemos ver todos estos comandos? Primero, por ejemplo, kubectl pods commands. Bien, escribimos de esta manera y aquí podemos ver en la documentación que hay mucho, igualmente aquí en muchas páginas.
Aquí podemos ver todos los comandos que tú puedes ejecutar, bien, todos los comandos, mira. Aquí puedes ver todos los comandos que tú puedes ir ejecutando, bien. Acá está. ¿Ves? Ah, acá está, getPod. Mira, de acá esto es lo que te mostré hace un momento, getPod, getPods. Si quieres obtener un pod, por ejemplo, en particular, según la documentación, o sea, en vez de obtener todos los pods, kubectl getPods, no. Quieres obtener uno, por ejemplo, kubectl getPods, getPod Apache, ¿no? Y en este caso solamente obtienes el de Apache. También lo puedes tener en cuenta. Listo, aquí puedes ver todos los comandos que puedes ejecutar. Bien, por ejemplo, acá está otro. Ahí para configurar el contexto y muchas otras cosas. Ok, listo. Bien, acá está, mira. Por ejemplo, aquí hay otro comando, el cual te va a permitir obtener los pods, pero ordenado por nombre. O sea, vamos a copiar este comando a ver si ve un poco interesante. Y vamos a darle un... Y en este caso ves primero Apache Nginx. Entonces, kubectl getpods. Bien, y aquí vemos, por ejemplo, Apache y luego Nginx. Ahí está. Bien. Pero por ejemplo, para poder ver que esto esté funcionando, vamos a ejecutar Apache, pero que diga Apache 1. Bien, otro nombre. Apache 1. Y ahora hacemos un getpods y vemos Apache, Apache 1. Bien, igualmente le hacemos de esta manera, getpods menos menos sort by igual metadata.name. Aquí podemos ver que se listan, pero de forma alfabética. Se ordenan por el nombre, es lo cual hemos indicado acá. Y esto lo podemos ver en la documentación. Mira, aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, lista todos los daemon set, que estos son otro tipo de recursos. Por aquí está todos estos comandos. Aquí está kubectl logs, el cual te va a retornar los logs, que también lo hemos hablado. Y aquí también hay otra página que nos muestra muchísimos comandos para poder ir trabajando. Bien. Obviamente que esto también lo vamos a ver más adelante, bien, pero igual para que lo tengas en cuenta. Listo. Bien, otro comando muy interesante, el cual te quiero enseñar acá, ¿ok? Es este de acá, mira, getpods. Pods, listo. Mira, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero eliminar un bot, pero en un periodo de tiempo de 5 segundos? O sea, no ahora mismo, sino en un periodo de tiempo de 5 segundos. Bien, podemos hacer algo como esto, mira. Y vamos a colocar el siguiente comando, kubectl delete bot menos menos, y aquí, por ejemplo, le vamos a colocar raise period. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y le podemos colocar 5 o 6, cualquier número. Ahora, lo que va a hacer básicamente esto es eliminar un pot, pero luego de un intervalo de tiempo. En ese caso va a eliminar el pot. Bueno, aquí no le hemos indicado el nombre, vamos a colocarle el nombre Apache. Bien, va a eliminar el pot Apache luego que pasen 6 segundos. Bien, así que un enter. Y mira, si te pasan unos segundos, kubectl get pods y recién se eliminó. O sea, pasaron 6 segundos y luego se eliminó el pot. Bien. Bueno, estos son algunos comandos extras que puedes tener en cuenta. Ya sabes, crear, describir un pod, obtener un pod, listar pods, eliminar un pod. Ya sabes algunas propiedades y de dónde puedes sacar más comandos. Bien, de la misma documentación, obviamente, pero aquí igual, si tienes algunos problemas, estos videos te van a presentar una guía muy estructurada de cómo puedes trabajar con todo el material, porque material hay demasiado de internet. Igualmente, yo te estoy adjuntando otras fuentes, te he preparado material, una diapositiva. eh, y obviamente he tenido que sacar también de la documentación, de libros para poder prepararte todo este material. Y que puedes ver que son más de 200 páginas que tienes aquí disponible. Bien, así que de esta manera sería un poco cómo podemos trabajar con POPs de una manera muy sencilla. En esta clase vamos a hablar un poco sobre YAML. ¿Qué es YAML y por qué es tan importante? O también YAM, mejor dicho. Bueno, es un lenguaje de serialización de datos y versátil que se utiliza para el uso habitualmente de configuraciones de archivos. Básicamente es un lenguaje que nos va a permitir diseñar, o mejor dicho, crear estructuras de archivos de configuración. Bien, nos va a permitir escribir un código y todo va a estar en una estructura que establece YAM. Bien, y nos va a permitir especificar que este es un archivo de configuración. Ahora, en Kubernetes vamos a utilizarlo en todo el curso. Bien, siempre cada archivo va a tener una sección .yam porque va a ser un archivo de configuración. Cuando tú veas un archivo .yam es un archivo de configuración. Igualmente, cuando estás desarrollando un backend, probablemente tengas un application.properties o un application.yam. Bueno, aquí
Igual, es muy similar, porque básicamente es un archivo que te va a permitir definir toda una configuración. Entonces aquí, lo que te estoy mostrando por pantalla, puedes ver más o menos la estructura de este archivo. Vemos algo que se le llama API version, kind, metadata, y básicamente te va a permitir definir toda una estructura, bien, toda una estructura de un archivo de configuración. Sabemos que para crear un pod, normalmente kubectl, RAM y el pod. Pero no, bueno, aquí podemos crearlo de una manera mucho más sencilla, definiendo todo un archivo, toda una estructura de configuración y con un comando ya que se crea automáticamente. Y así vamos a trabajar en todo el curso. Así que de igual manera te voy a dejar algunas lecturas recomendadas de IBM y de Amazon Web Services para que puedas aprender un poquito sobre Java. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo completo de cómo podemos crear un pod desde cero, pero utilizando archivos YAML. O sea, esa extensión que hace un momento te he mostrado un PPT y te he explicado de una manera muy sencilla. Bien, porque nosotros lo que estamos haciendo, nuevamente te lo voy a volver a explicar en esta clase, básicamente es crear pods desde aquí, desde la terminal. Pero normalmente, cuando tú vas a crear recursos, es más, tú ni siquiera vas a escribir línea por línea en un archivo YAML, porque todo eso lo sacas de la documentación, haces un copy-paste y vas a modificarlo, vas a personalizar. Pero en este curso te voy a enseñar tanto a crear desde cero como a ir personalizando paso a paso. ¿Bien? Para ello es muy importante que trabajes con un editor de código. En mi caso voy a trabajar con Visual Studio Code para todo el curso. Bien, así que lo que haremos es crear todo desde aquí desde nuestro Visual Studio Code. Obviamente que podemos trabajar también directamente con el WSL y con comandos de Linux ir creando los archivos, pero bueno, para empezar vamos a trabajar todo desde acá, ¿no? Entonces lo que haremos es aquí en la carpeta pods, en mi caso, como yo te expliqué al inicio, yo tengo en mi escritorio una carpeta llamada Kubernetes y dentro de ella está una carpeta llamada pods. Bueno, aquí tengo la carpeta pods, entonces vamos a crear nuestro primer archivo, ¿bien? Para empezar a crear nuestro primer archivo, lo que haremos es lo siguiente. Le damos clic aquí y le ponemos, por ejemplo, bueno, primero voy a crear una carpeta, ¿ya? Vamos a crear una carpeta. Se va a llamar ejercicio 1. Ejercicio 01. Bien. Ejercicio 1. Listo. Aquí vamos a guardar, vamos a trabajar con varios ejercicios. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a crear un bot. Bien, obviamente que no tenemos algo planteado, pero aquí te voy a mostrar lo que vamos a hacer. New file y vamos a crear aquí nginx 1.yaml. Normalmente lo podemos llamar nginx pod o mypod. Yo le voy a colocar en este caso nginx pod.yaml con esta extensión que puedes ver por acá. Le damos un enter y listo. Bien, mira, podemos escribirlo manualmente nosotros o simplemente utilizando la documentación. Vamos a empezar escribiendo manualmente para entender cada propiedad a detalle. Obviamente que puedes utilizar la guía para que puedas entender todo esto de una manera mucho más detallada. Ahora, también quiero comentarte que si utilizas Visual Studio Code, te recomiendo que te instales una extensión que te va a ayudar muchísimo a trabajar en todo el curso. Y es la extensión de Kubernetes. Mira, si te vas por acá, yo tengo una extensión, bueno, tengo para Jenkins, Kubernetes, Docker. Yo voy a trabajar con Kubernetes. Y aquí podemos ver los clústeres. ¿Cómo puedes instalar una extensión de Kubernetes? Vamos a darle aquí en la parte de extensiones. Bien, en esta parte de extensiones y simplemente buscas Kubernetes. Bien, buscas Kubernetes y aquí puedes encontrar la primera. Simplemente la vas a instalar y de esta manera vas a poder trabajar. ¿Y por qué te digo que es tan importante que instales esta extensión? Porque básicamente para que puedas crear un pod, vamos a crear un archivo YAML y vamos a definir toda su estructura. Eso tenlo en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de una manera muy rápida? Simplemente escribimos pod, por ejemplo, y mira, ¡wala! Magia. ¿Qué pasa? Se crea una estructura rápidamente de una manera muy detallada. Bien, esto lo vamos a hacer nosotros mismos a mano, o sea, escribiendo así. Obviamente te puede demorar muchísimo tiempo. Bien, pero con extensiones y utilizando un buen editor de código lo haces así rapidísimo. Y la idea es que sepas cómo funciona todo esto. Bien, así que vamos a empezar. Mira, primero en Kubernetes siempre hay algo que tú tienes que empezar, definiendo algo que se llama API version. Bien, API version. API version V1. Bien, ahora, ¿de dónde obtienes esto? De la documentación. También te voy a mostrar en un momento la documentación para que puedas guiarte. Primero, API version define la versión de la API de Kubernetes. Bien, entonces actualmente estamos en la versión V1. Luego de esto vas a tener que especificar con un kind. Bien, el archivo vas a colocarle kind. Kind significa el tipo de recurso que vas a crear. En este caso tú vas a crear un pod, así que le colocamos kind pod. Bien.
Luego le vamos a colocar aquí otra propiedad llamada metadata. Bien, metadata. Así, dos puntos. Ahora, dentro de esta propiedad llamada metadata, va a incluir el nombre del pod y otras etiquetas que son datos de los datos. O sea, van a ser datos adicionales de este pod. Y por ejemplo, aquí le podemos colocar un name. Ahora, algo muy importante. Cada vez que tú agregues una propiedad, por ejemplo, dentro de metadata van a ir datos. Por lo tanto, metadata va a tener datos. Entonces yo le voy a dar aquí un tabulador para que pueda adelantarse. Bien, y aquí le voy a colocar otra propiedad, name, y vamos a colocarle, por ejemplo, nginx pod, porque este es un objeto de tipo pod, es un recurso pod que se va a crear o vamos a crear ahora mismo. Entonces, aquí lo que le indicamos con name, básicamente que va a incluir el nombre de ese pod. ¿Cuál es el nombre de este pod? Un dato, bueno, el nombre de este pod es nginx pod. Y por ejemplo, vamos a colocarle al principio new nginx pod. ¿Bien? Luego de name, debajo, obviamente, de metadata, ¿bien? Le colocamos spec. Y aquí nuevamente un enter y un tab. ¿Qué significa spec? Bueno, básicamente va a definir las especificaciones de un pod. ¿Y cuáles son esas especificaciones? Bueno, esas especificaciones pueden ser los contenedores. Siempre, bueno, casi siempre vas a definir los contenedores en la parte de especificaciones de un pod. Bien, así que aquí dentro vamos a colocar containers. ¿Por qué hacemos esto? Porque tú bien sabes que un pod tiene uno o más contenedores. Entonces, por ello tienes que colocarle primero el tipo de recurso que se va a crear, el nombre de ese pod y aquí los contenedores. Dentro del contenedor vamos a indicarle, por ejemplo, el nombre de este container es nginx. Aquí le podemos colocar otra propiedad, pero aquí con un tab, image. ¿Cuál va a ser la imagen con la cual se va a trabajar? Image. Y aquí, por ejemplo, le colocamos nginx latest. Nginx dos puntos latest. Obviamente es que esto lo va a descargar del Docker Hub. Bien. Aquí tenemos spec, containers, name. Bueno, aquí el name, así. Bien. Ojo, esto tenlo en cuenta. Estos espacios sí tienes que ser pero bien cauteloso, porque si un espacio que se te salte, te lanza una lámina de errores. Entonces hay que tener bastante cuidado. Ahora el puerto, aquí vamos a colocarle el container port, bien, así se llama la propiedad, container port 2.80. Y de esta manera lo que estamos básicamente definiendo toda la estructura de un pod, bien. La imagen que se va a utilizar, el nombre del contenedor y aquí el puerto, define el puerto expuesto del contenedor. Ahora, esto obviamente es el primer ejercicio, estamos desarrollando toda una estructura manualmente y no lo vamos a hacer en todo el curso porque nos va a demandar demasiado tiempo. Bien, pero obviamente cuando estemos iniciando como este capítulo, este video, esta clase, lo que vamos a hacer es escribir manualmente todo. Obviamente que eso también lo podemos hacer nosotros mismos simplemente escribiendo, como te lo dije, pod, ¿bien? Y te genera lo mismo, es básicamente, puedes ver que es lo mismo, ¿bien? Es lo mismo. Y es más, aquí hay otros recursos que lo vamos a analizar más adelante, ¿bien? Pero bueno, es lo mismo. Es básicamente lo mismo, solamente que aquí te lo estoy explicando de una manera mucho más detallada. Bueno, y para poder crear nuevamente te lo voy a explicar. Este pod a partir de este archivo YAML podemos hacerlo desde aquí, desde la misma Visual Studio Code. Así es, aquí nos aparece una parte para poder interactuar con una terminal. Y aquí vamos a seleccionar en más y vamos a seleccionar Ubuntu WSL. Y acá podemos ya ejecutar los comandos. Bien, yo voy a seleccionar aquí. Tú puedes trabajar con WSL o puedes trabajar con Windows, como gustes. Yo lo voy a hacer de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el siguiente comando. Ojo, apúntalo. Subctl, bueno, crucial estar en el archivo o en la carpeta CD ejercicio 1. Hacemos un ls y aquí está el archivo nginx pod.yaml. Bien, entonces vamos a trabajar con este nginx pod.yaml y vamos a colocar kubectl. Bien, apply, kubectl, apply, "-f y seguidamente nginx-pod.yaml. Bien, y hace este comando. Este comando lo que va a hacer básicamente es aplicar, o mejor dicho, crear un archivo, un pod a partir de un archivo yam.l. Bien, porque en el yam.l es definido toda la estructura. Entonces, con apply vas a indicarle que vas a aplicar algo. Entonces vas a agarrar este archivo .yaml con esta bandera "-f y lo que vas a hacer es hacer lo que te indica. Y en este caso es crear un pod, un recurso de tipo pod, como lo hemos indicado acá. Bien, entonces de esta manera, con este comando, podemos crear un pod de una manera muy sencilla. Bueno, aquí me lanza este error
Porque lo que pasa es que no reconoce el tipo del archivo, ¿bien? Porque me dice que no tiene un kind establecido. ¿Sabes por qué? Porque yo tuve un error. El error fue que el kind lo tuve con la K mayúscula. Aquí tiene que ser con minúscula. Como te dije, eh, estos problemas tienes que ser, pero muy, muy cauteloso. Es más, por eso yo siempre prefiero utilizar que el IDE me genere la estructura, bien, porque es mucho más sencillo. Pero al principio tenemos que hacerlo a mano para comprender lo que estamos haciendo. Entonces, ahora sí vamos a ejecutar nuevamente el kubectl apply-f. Y ahora sí me dice nuevamente pod new nginx pop created, que se acaba de crear. Ya. Bien, esto sí tenlo en cuenta. Ojo, es algo que se me escapó. Bien, pero es mejor que me haya pasado esto para que tú también ya tengas en cuenta ese pequeño error. Bien, vamos a eliminar esto y vamos a colocarle por acá arriba, por ejemplo, kubectl get pods para poder listar los pods. Y mira, yo aquí tengo un pod, es el pod que acabo de crear. Y este pod, de igual manera, ¿no? Podemos listarlo, podemos describirlo. Por ejemplo, vamos a describirlo, ¿qué te parece? Entonces vamos a hacerle aquí un kubectl eh, describe, por ejemplo, describe pod, y aquí le paso mi pop, ¿no? New nginx pod. Y acá está, mira, es lo mismo. Aquí me salen las propiedades del pod. Hacemos una limpieza, clear, y ahora, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, ¿no? kubectl exec, bien, menos it. Si recuerdas, este te va a permitir ejecutar algún comando. Nginx, bueno, en este caso lo hemos guardado como new, nginx, pod, bien. Le colocamos acá de esta manera para acceder al bin bash, bien, a la bash, le damos un enter. Bien. Estamos dentro, este comando nos sirve para poder entrar y ejecutar algún comando dentro de este pod. Estamos dentro del pod, entonces aquí vamos a poder ejecutar cualquier comando que tú gustes. Por ejemplo, aquí puedes ejecutar algún comando como ls o simplemente puedes crear una carpeta, ¿no? mkdir, puedes hacer lo que tú gustes, ¿bien? Simplemente le vamos a dar en exit porque esto era de prueba. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver los logs de estos pods, ¿no? kubectl get pods y voy a colocar o mostrar los logs de estos pods para que veas que funciona de igual manera. kubectl logs, kubectl logs y aquí le colocamos este pod. ¿Bien? Listo. Y acá están los logs. Bien, de igual manera puedes eliminarlo, puedes ir trabajando. Ok. Ahora, podemos agregarle otra propiedades, obviamente muchísimas más propiedades a este archivo, pero de momento este ejercicio número uno, vamos a dejarlo así. Obviamente recuerda que en cada sección te voy a dejar la carpeta, al principio de la sección y al final de la sección, una carpeta que diga pods. Y en esa carpeta van a estar todos los ejercicios que vamos a ir trabajando. En este caso, este es el ejercicio número uno de pods, que se le llama nginxpod.yaml. ¿Bien? Así que vamos a continuar aprendiendo y practicando mucho más con los pods. Ahora vamos a revisar de una manera muy detallada lo que es la política de reinicio en los pods. Obviamente que de momento no hemos visto este tema, tampoco te he preparado diapositivas porque este es un tema bastante práctico, la verdad, así que he decidido hacerlo de esta forma, ¿no? Guiarnos de la documentación y explicártelo. Pero bien, aquí podemos ver el ciclo de vida de un pod. Bien, nosotros sabemos que un pod, primero, obviamente, cuando tú lo ejecutas, primero está pendiente, ¿verdad? Porque está esperando que todos los contenedores estén corriendo. Bien, si ha ocurrido un error, te va a salir un failed, o si ha ocurrido, si todo está correctamente, te va a salir success. Esto según la documentación, viendo el ciclo de vida de un pod. Bien. ¿Qué más? Aquí podemos ver, y lo que me interesa es mostrarte esta propiedad. Restart Police. Restart Police. Ahora, ¿qué define esta propiedad? ¿Por qué es tan importante? Porque básicamente define la política de reinicio. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, son una serie de instrucciones que se van a definir para que los contenedores se ejecuten dentro de un pod. Esto lo que te va a permitir es determinar las acciones a tomar, o sea, qué se debe hacer cuando un contenedor se detiene o falla. Por eso se le llama política de reinicio. Porque cuando algo falla, cuando tu computadora no funciona, se reinicia, ¿verdad? Obviamente tienes que reiniciarla para que pueda volver a funcionar. En algunos casos, obviamente. Muy similar acá. Los contenedores cuando fallan dentro de un POP, lo que se hace normalmente es reiniciarlos. Por lo tanto, no es que con Kubernetes no es que está malogrado el container, se reinicia. No, sino que tienes que seguir ciertas políticas o ciertas reglas, mejor dicho. Entonces, aquí existen tres tipos de esas reglas según la documentación. Bien, aquí podemos verla. Bien, en un momento vamos a analizarla más acá. Y lo que me interesa es esto. Aquí está.
Política de reinicio. Tenemos la always, o failure y never. Bien. Son estas tres. Ahora, ¿qué establecen cada una de estas tres? Bien, son políticas de reinicio. El always, que significa siempre, básicamente lo que va a indicar es que automáticamente siempre se va a reiniciar los contenedores. Bien, como puedes ver acá. Esta política lo que básicamente establece es que siempre intentará reiniciar los contenedores cuando se detenga. O sea, mira, cuando tú inicias un pod y si un container falla, lo que se va a hacer es reiniciarlo cada vez que se detenga, siempre. Bien. O sea, se detiene, se reinicia. Se retiene, se reinicia. Se detiene, se reinicia. Se detiene, se reinicia. Bien. De esta manera es como funciona. Y ahora luego tenemos esta de acá, la de on fire. En fallo, on fire, bien en inglés. Básicamente reiniciará los contenedores si se termina con un código de salida distinto de cero. Bien, ahora aquí hay códigos de salida, que obviamente lo vamos a ver en un momento. El código de salida, por ejemplo, cero, en este caso, como puedes ver acá, dice que básicamente se termina con un código de salida distinto de cero. Bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, básicamente que esta política se va a encargar de reiniciar el contenedor únicamente si éste termina con un código distinto a cero. El código cero indica que todo está funcionando correctamente. Ahora, ahora que estamos tocando este tema, quiero aclararte algo. En la parte de aquí de always, bien, aquí en Kubernetes el código cero indica que todo está funcionando, que está en un estado con éxito, ¿bien? Y un código distinto a cero significa que no está funcionando. Ahora, algo muy importante es que always siempre va a reiniciar el pod. Sea que esté funcionando o esté con código cero o no esté con código cero, siempre lo va a reiniciar. A diferencia de esta segunda propiedad on fallo, on failure, que solamente lo va a hacer si el código es distinto a cero, o sea, si es que no es exitoso. Bien, listo. Así que esa es la diferencia entre estas dos políticas. Pero obviamente hay una tercera política que es never. Bueno, y lo dice su propio nombre, nunca. Básicamente nunca reiniciará los contenedores. Ahora, no te confundas, ojo, estas políticas son los pods, pero lo que se reinician son los contenedores. O sea, se establece a nivel de pods, pero lo que se va a reiniciar no son los pods, son los contenedores. Eso tenlo en cuenta. Bien, no te vayas a equivocar pensando que lo que se reinicia es el pod. Bien. Así que básicamente estos son los ejemplos. Aquí podemos ver otras condiciones, ¿verdad? Otras propiedades. Aquí es más, Kubernetes nos da ejemplos. Bien, nos provee bastantes ejemplos para poder practicar. Bien, aquí obviamente siempre apóyate de la documentación de lo que yo te estoy enseñando para que puedas verificar que todo lo que te estoy enseñando es correcto. Ahora vamos a realizar ejercicios de todo lo que hemos aprendido en la clase anterior. Básicamente sabemos que hay tres tipos de políticas de reinicio y espero que lo hayas apuntado, ¿verdad? El always, el never y el on fire. Bien, o sea, cuando va a fallar. Bien, listo. A partir de todo eso vamos a desarrollar múltiples ejercicios ahora en esta clase y lo que vamos a hacer es crear por aquí una carpeta. Vamos a crear, bueno, dentro de ejercicio 1 vamos a crear una carpeta, o mejor dicho, podemos aquí abrir un WSL. Bien, vamos a abrir un WSL para que esto esté de una manera mucho más sencilla. Vamos a darle aquí en WSL y le damos un ls. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es crear una carpeta llamada mkdir ejercicio, ejercicio 2. Bien, accedemos a ejercicio 2. Bueno, como estamos empezando, vamos a crearlo todo manualmente, igual, ojo. Bien, es lo que yo te recomendaría porque este es un curso netamente para principiantes. Si tienes experiencia, probablemente este no sea tu curso, o si quieres repasar todo, bueno, este sí es tu curso. Pero si tienes mucha experiencia, yo lo que te recomendaría es tomar nuestro otro curso en la cual te enseñamos a implementar todo esto con algún proveedor cloud, ya sea con Amazon Web Services o con Azure. Pero este es un curso para principiantes, obviamente. Bien. Listo, entonces vamos a colocar aquí un touch nginx always.yaml. Listo. Lo que vamos a colocar es un enter. ls, y aquí tenemos el nginx always.yaml. Listo, vamos a empezar a trabajar ahora sí con este archivo, este fichero de acá, y vamos a darle clic acá. Bien, aquí en ejercicio 2 tenemos el nginx always.yaml. Lo que haremos es definir toda la estructura bien bonita, así que vamos a colocarle pod. Listo. Pod y nos genera todo, bueno, de una manera mucho más sencilla. Y vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a indicarle que va a ser el tipo pod, el nombre de la aplicación va a ser nginx, bueno, del pod mejor dicho, nginx-always, ¿bien? Esto tenlo en cuenta, le voy a quitar este label. Esta propiedad la vamos a analizar más adelante en la próxima sección del curso.
Aquí le vamos a colocar el contenedor. Yo en mi caso, como estoy trabajando con Nginx, bien. La imagen, bueno, vamos a colocarle, por ejemplo, Nginx always container, bien, container. Aquí, por ejemplo, la imagen, Nginx, dos puntos, latest, para que descargue la última versión, bien. Los puertos, bueno, esto de acá de recursos también lo vamos a ver más adelante en otra sección del curso. Y aquí vamos a colocarle 80. Ahora, de esa propiedad a la cual te hablé, ¿cómo la defines? Esto también la vas a poder encontrar en la documentación. Simplemente colocas aquí restart policy, que significa política de recursos. Bien, política de recursos, política de reinicio. Y aquí le vamos a colocar always. Obviamente existen varios tipos, bueno, tres tipos. Un failure, que es el de fallo, always y el never. Bien, nosotros vamos a colocar always. Recordemos que lo que va a hacer es siempre reiniciar de manera constante los containers. Así que bueno, vamos a ejecutar este primer ejercicio. Bueno, mejor dicho, vamos a ejecutar el comando para crear el pod de este primer ejercicio. Y vamos a darle clic acá. Bueno, vamos a limpiar la terminal, vamos a hacerlo un poquito más grande. Y vamos a colocarle kubectl apply, recuerda, "-f". kubectl apply "-f", nginx always.yaml. Listo. Me dice que el pod se ha creado. Bueno, vamos a verificar esto. kubectl get pods. De esta manera vamos a ir practicando y vamos a ir. Ya no va a ser necesario que te memorices el comando porque vas a ir practicando. Y los comandos se te van a familiarizar de una manera muy rápida. Vamos a hacer es algo bastante sencillo. Vamos a simular un error. Exec. Vamos a colocarle web. Bueno, en mi caso es nginx always. ¿No? Always. Y vamos a colocarle sh -c. Vamos a ejecutar el comando kill 1. Bien. Vamos a ejecutar este comando dentro del contenedor del pod. Bien. Esto lo que va a provocar es que va a finalizar el proceso principal, o sea, va a finalizar este container. Y bueno, como un pod tiene un container y como va a ver que no está funcionando ese container, va a tratar de reiniciar. Hacemos un enter y bueno, vamos a ver qué nos sale ahora. Vamos a colocar un get pods para ver si nos sale algún reinicio. Y mira, ahora sí nos sale un reinicio. Hace 5 segundos se ha hecho un reinicio a este pod. Nginx always. Bien, hacemos nuevamente get pods y listo. Hacemos nuevamente esto y hacemos un get pods. Hacemos un get pods. Bien. Hacemos esto nuevamente. Ok, a ver, always. Me dice, no, ok, get pods. Bien. Y get pods. Listo, bien. Y ahora sí, mira. Hace un momento, si te das cuenta, me daba un error. Y ahora, correcto. Bien. Dos reinicios. Ok, se acaban de realizar dos reinicios porque yo ejecuté este comando dos veces, aunque varias veces, y aquí me sale errores. Bien, porque en este momento se está reiniciando, por lo tanto no lo encuentra. Bien, por eso me dice que no se puede establecer una conexión, porque no existe ese container. Pero luego que se reinicia, porque yo le doy un get pods, me sale que aquí hay dos reinicios. Aquí me sale crash loop back off, o sea que este contenedor no está, ni siquiera existe, pero es porque se estaba reiniciando. Y ahora sí me salen dos reinicios. Bien. Y bueno, esto lo que hace Always es siempre reiniciarse. Es más, ahora se está reiniciando, pero como no ocurre ningún error, sigue igual, ¿verdad? Bien, dos reinicios hace 66 segundos. Bueno, esto sería para el primer ejemplo, para ver un poco cómo funciona la política de reinicio Always. Aquí, ¿ven? Para ello tenemos aquí un Nginx Always y hemos hecho este pequeño ejemplo bastante práctico. Bien, ahora en esta clase vamos a ver cómo funciona un pod cuando está configurado con la política de reinicio de un firewall. Entonces, para ello tenemos aquí un pod, básicamente muy sencillo, en la cual estamos definiendo con la política de un fallar. Básicamente el contenedor en el pod está configurado para salir con un código de un, ¿bien? O sea que este código no es de éxito. Bien. Simplemente recordemos que cuando está configurado con esta propiedad se va a reiniciar cada vez que detecte que un código sea diferente a cero, porque cero recordemos que indica que es el éxito. Esto provocará que el contenedor se va a reiniciar automáticamente. Bien, eso hay que tener en cuenta. Así que para ello vamos a crear aquí este pod. Estoy aquí en ejercicio 3. Y bueno, vamos a colocarle un kubectl fly -f y aquí le vamos a colocar nginx pod on failure, bueno, aquí es con n
home failure, bien, failure.yml. Bien, para comprender estos ejemplos mucho mejor, sería ideal tener un backend, ¿verdad? Sería tener un backend, hacer pruebas, bien. De momento eso no lo hemos integrado en el curso, pero me gustaría saber si quisieras cargar esa parte. Para ello me ayudarías dejando una opinión de 5 estrellas, o sea, una opinión muy buena según tu perspectiva del curso, dejando tal vez una crítica constructiva. Pero no califiques el curso si estás a mitad, sino acaba todo el curso y ver, ¿verdad? Puedes dejar tus comentarios y eso nos va a seguir animando a nosotros a agregar otras secciones. Por ejemplo, podemos agregar una sección de trabajar con un backend, ya sea con Spring Boot o con Node.js, y ir trabajando y probando con ese backend. Bien, entonces, siguiendo con este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un enter para poder crear ese pod que acabamos de ver. kubectl, get pods, y bien. Y aquí vemos lo siguiente. Vemos que el status es error. Bien, ¿por qué es error? ¿Sabes por qué? Porque nosotros le hemos indicado que este va a iniciar con un código de salida de 1. Por lo tanto, que cuando está configurado con esta política y detecta un código distinto a 0, va a ocurrir un reinicio. Bien, entonces por lo tanto sale eso. kubectl get pods y bueno, nuevamente sigue en error. Bien, por lo tanto aquí ahora dice 2 reinicios. Bien, ahora hacemos un kubectl get pods y de igual manera va a ocurrir múltiples reinicios hasta que funcione. Así que vamos a colocarle get pods y bueno, así vas a poder ver múltiples reinicios. Ok, bien. Listo, bueno, esto es básicamente, ahora vemos 3 y la verdad que se va a ir iniciando siempre y cuando este código no cambie. Ok, listo. Bueno, de esta manera es como funciona un poco lo que es esta propiedad de reinicio de política de un fallar. La verdad que es bastante sencilla, bien, pero tranquilo, no te preocupes. Ok, ahora vamos a ver por acá, esta parte, vamos a ver un ejemplito, vamos a cerrar esto. Ok, ahora este es un ejemplo básico para ver un poco un failure cómo funciona. Ahora, lo que haremos es crear un ejemplo, pero con la política de nunca, de never. Entonces vamos a irnos acá. Aquí tengo ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Vamos a irnos acá y voy a crear un WSL. Bien. Voy a crear una carpeta por acá. LS y vemos mkdir ejercicio 4. Para poder estructurar todo, cd ejercicio 4. Hacemos un clear para limpiar toda la consola. Y bueno, yo en mi caso voy a trabajar ahora con un BusyBox. Tengo por aquí en mi GitHub el archivo. Entonces voy a crearlo touch busybox.yaml. Bien, listo. Y vamos a trabajar acá. Bueno, aquí podemos aplicar Vim para poder agregar esto, pero simplemente lo voy a hacer de esta manera. Ok, listo. Para no estar escribiendo manualmente, yo aquí tengo ya el código de mi GitHub. Igualmente este archivo te lo voy a dejar. Y es algo bastante similar. Solamente que ahora la política de reinicio ya no está con un failure ni con always, sino con nunca. ¿Qué indica nunca? Bueno, básicamente esto está configurado para salir con un código de error, que es 1, diferente a 0. Y debido a la política never, nunca se va a reiniciar. No se va a reiniciar. A diferencia de un failure que si está fallando, sí se va a reiniciar. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Si vamos aquí y le colocamos un kubectl.getPods, podemos ver aquí que este tiene hasta 4 reinicios. Bien. Porque sigue sin funcionar. Bien. Pero la diferencia, por ejemplo, a ver, déjame mover esto por acá. Ahora sí. Pero a diferencia de la política never, por más que esté ocurriendo algún error, no se va a reiniciar. Y vamos a verificarlo ahora mismo, ¿bien? Vamos a verificarlo, entonces voy a limpiar la consola, y voy a ejecutar el siguiente comando. Voy a ejecutar un kubectl apply busybox never. Enter. Listo. Vamos a colocar un kubectl getPods y ok. Mira, aquí ha ocurrido un error, ¿bien? Pero a diferencia de la política de restar de política de reinicio, mejor dicho, en fallar, ¿bien? O un failure, a diferencia de never, si hacemos un kubectl getPods, mira, este ya lleva hasta 5 reinicios en 44 segundos, mientras que este ya pasaron más de 20 segundos y sigue igual 0. Y de igual manera, le hagas la cantidad de getPods que le hagas, va a seguir de la misma manera, no va a cambiar nada, la verdad. Bien, es más, podemos hacer algo para ver detalladamente esto, kubectl describe pod, y bueno,
De esta manera, igual si nos vamos aquí al número de reinicios, por ejemplo, nos vamos por acá, a ver, ready, ¿dónde está? Mounts, exit code, error. Bien. No me aparece el número de reinicios. A ver, vamos a ver el número de reinicios del otro pod. kubectl, get pods. Bueno, vamos a limpiar. kubectl, get pods. Y bueno, este ya tiene como 5 reinicios. Vamos a ver, vamos a analizarlo más a detalle. kubectl, describe pod. Y le colocamos esto. Mira, este ya me sale varios eventos acá, mira. Me sale varios eventos. Bien, se está reiniciando el container. Bien, y aquí veo el número de reinicios, restart count, vemos 5, porque se ha reiniciado 5 veces. Bien, esto es bastante interesante, la verdad. Y vamos a limpiar la consola. Bien. Listo, ahora, antes de finalizar esta clase, quiero mostrarte algo muy importante. kubectl, subtl, getpods. Bueno, hay un comando que se llama "-o white", bien, así, white, que te va a permitir, bueno, aquí puedes ver el comando kubectl-o white, que básicamente lo que te va a permitir es mostrar lo mismo, pero de una manera mucho más detallada. ¿Ves? Aquí vemos otras características que de momento no hemos estudiado a detalle, pero ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de este curso. Lo importante es que ya sabes más o menos cuáles son estas políticas de reinicio, sabes trabajar con pod, sabes eliminar un pod, sabes crearlo y es lo importante. Bien, así que bueno, de mi parte para los pods esto sería todo. Y ahora sí vamos a seguir trabajando con más recursos y aprender más temas de Kubernetes. Recuerda que por aquí tenemos en 4 ejercicios y todo esto te lo voy a dejar aquí en esta sección para que puedas descargarlo y practiques con él. Ahora en esta clase lo que vamos a hacer es abrir el dashboard de Kubernetes. Bueno, en las primeras clases lo vimos que es el dashboard, vimos un poco la introducción, pero ahora como ya hemos creado varios recursos, como es en este caso, hemos creado varios pods, ¿no? Por acá hemos creado varios pods, probablemente tenemos más de 4 pods. Entonces la idea ahora es abrir el dashboard y ver cómo podemos visualizar estos objetos ya creados. Para ello recuerda que hay un comando muy sencillo para poder ver todo este dashboard. Simplemente colocamos el comando minikube dashboard. Bien, y aquí en mi caso me sale lo siguiente. Me dice que todo se ha iniciado correctamente. Aquí me da el enlace para poder ver el dashboard en mi navegador. Simplemente puedes darle un clic y le das clic para que se abra automáticamente. Así que le damos un clic a ese enlace. Y mira, en mi caso me muestra todo este dashboard bien bonito. Bien, parece que está con Angular Material. Así que aquí me dice lo siguiente, estado de la carga de trabajo. Me dice que un pod está fallando y 2 pods están corriendo. Y está correcto, porque nosotros hemos ejecutado 3 pods. Bien, en mi caso he tenido que volver a eliminar todo, pero ya lo hemos vuelto a ejecutar esos pods. Así que yo tengo 3 pods. Tenemos el pod de BusyBox que está fallando. Bien, está en estado de error. Porque este está configurado para que su política de reinicio sea un failure, ¿verdad? Mientras que los otros dos están configurados para que sean always. Entonces, tenemos este Nginx pod y este Nginx always. Son 2 pods y este de acá sería el tercer pod que está fallando. Aquí podemos ver que 2 están corriendo y uno está fallando. Bien, podemos darle clic para ver las propiedades de cada uno, por ejemplo. Y aquí podemos ver las propiedades de cada pod. Nos dice que el namespace por defecto es default. Y eso está correcto porque yo te expliqué al momento que creábamos un pod que el namespace por defecto en el cual se quedan los elementos o los recursos en Kubernetes es en el default. Más adelante vamos a ver cómo podemos crear otro namespace, vamos a ver qué es un namespace, pero es como un espacio lógico donde van a estar nuestros recursos. Obviamente que lo vamos a analizar más a detalle más adelante. Aquí me dice la fecha de creación de este pod, bueno, fue el 5 de agosto, fue ayer, hace 4 minutos que existe. Bueno, son las 12, así que hace 4 minutos, por eso me dice que fue ayer. Aquí me sale un identificador único para ese pod. Bien, aquí me dice que el nodo al cual pertenece es Minikube, el estado que está corriendo, la IP, bien, y aquí otras propiedades. La cantidad de reinicios para este pod obviamente me dice que es 0, bien, y el service account por default es default. Y aquí podemos ver bastantes propiedades, ojo, bastantes propiedades. Mira, aquí podemos ver una lista de todos los eventos que se ha creado un contenedor llamado Nginx, ha iniciado un contenedor llamado Nginx. Bien, aquí me dice que se ha descargado la imagen correctamente y aquí se ha asignado correctamente al pod. Bien, aquí podemos ver todos los eventos y podemos estar monitoreando
en este dashboard. Y eso que solamente tenemos en las cargas de trabajos, de momento solo tenemos pods, pero podemos tener replica set, podemos tener jobs, deployments, daemon sets, cron jobs, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante en el transcurso de todo el curso. En esta clase vamos a comenzar hablando sobre los labels, selectors y anotaciones en Kubernetes. Bien, comenzando. ¿Qué es un label? Un label es un par clave valor, es un valor par clave valor, bien, que se adjuntan a los recursos en Kubernetes para poder ya sea organizarlos o categorizarlos. Bien, ese es el concepto clave y fundamental. Siguiendo la diapositiva que podemos ver por pantalla, se pueden usar para identificar diferentes objetos, ¿bien? Puedes utilizarlo para categorizar o identificar objetos en Kubernetes, ya sea que tienes varios pods, a cada pod le puedes agregar varias etiquetas para identificarlo de otros pods, ¿bien? La clave de la etiqueta debe ser única para un objeto en particular. Bien, cualquier recurso que tengas que tenga etiquetas tiene que tener un par clave y valor. Bien, la clave tiene que ser única y el valor puede variar. Bien, las etiquetas se utilizan para filtrar un grupo de objetos. Cuando tú vas a agregarle una cierta cantidad de etiquetas o etiquetas a objetos, tú también vas a poder hacer operaciones como búsquedas o filtros, y para ello te vas a apoyar de esas etiquetas. Ahora, también hay un concepto clave que es el selector, pero eso lo vamos a ver en un momento. Lo ideal o lo principal que quiero que tengas en cuenta es el concepto de una etiqueta. Las etiquetas no proporcionan unicidad, ya que muchos objetos pueden tener el mismo par de clave y valor. Es que una etiqueta no solamente puede pertenecerle a un recurso, sino le puede pertenecer a un grupo de varios recursos. Por ello es que también hace un momento puedes ver la característica que se usa para poder identificar diferentes objetos dentro de un clúster, porque no son únicas. Bien, lo que es única en una etiqueta es la clave, porque una etiqueta está compuesta por una clave y un valor. La clave tiene que ser única. Pero estas etiquetas tú las puedes asignar a varios objetos y tú puedes hacer una búsqueda de esa etiqueta y esa etiqueta te va a filtrar a los demás objetos. Bien. En un restaurante las etiquetas podrían ser como las distintas categorías. Bien, porque en una categoría puede haber muchos platos. Y ahora, lo mismo pasa aquí en Kubernetes. Tú a un grupo de objetos le puedes agregar una etiqueta. Y en esa etiqueta van a poder pertenecer un grupo de objetos. Por ello es que aquí en un restaurante se dice que una etiqueta sería como una categoría. Bien, así que ese es el concepto clave de una etiqueta. Quiero que lo tengas en cuenta. Ya en las siguientes clases vamos a estar hablando sobre lo que son los selectores, anotaciones y tipos de selectores. Así que nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo. Bien, ahora vamos a continuar y luego de haber visto obviamente una pequeña introducción, un pequeño concepto de labels, selectores y anotaciones, quiero que por favor tengas a la mano el material porque vamos a practicar, vamos a empezar a realizar los ejercicios. Entonces, ¿cuál va a ser el primero? Obviamente, vamos a irnos aquí a nuestra consola. Vamos por acá. Ya yo estoy trabajando del todo con Visual Studio Code. También hay un video que te enseñé a instalar Visual Studio y a instalar la extensión de Kubernetes. Bien, pero la verdad que esto es bastante sencillo. Simplemente vamos a darle clic aquí, clear, cd dos puntos, cd dos puntos, cd dos puntos. Bien. Ok, aquí bueno tenemos una carpeta llamada POPs, tenemos el PDF, entonces ahora vamos a empezar a trabajar por ejemplo con esta parte de labels. Entonces yo lo voy a poder llamar por ejemplo esta parte de labels que tengo por acá. La voy a llamar a la carpeta, a ver, déjame ver, vamos a ver cómo la podemos llamar. Voy a colocarle mkdir labels y vamos a colocarle esta de aquí, selectors, labels, simplemente le voy a colocar labels, ¿ok? Vamos a colocarle labels. Aquí vamos a colocar los labels, selectors y anotaciones. Labels, selector, anotaciones. Bien. Vamos a colocarle así, mira. Labels SA, o sea, labels, selectors y anotaciones. Bien. Vamos a colocarle así. Hacemos un cd labels SA, labels, selector y annotations. Bien, listo. Y aquí vamos a empezar a desarrollar los primeros ejercicios. Acá lo podemos llamar al archivo, por ejemplo, voy a colocar una carpeta mkdir ejercicio 1, bien. Y bueno, aquí vamos a crear un cd ejercicio 1, mejor dicho, vamos a acceder al ejercicio 1. Aquí vamos a crear un touch y el primer archivo que vamos a crear se va a llamar, por ejemplo, nginx, ¿no? nginx.yaml. Ya está. Listo. Tenemos este archivo nginx.yaml
que es con el que vamos a trabajar aquí, labels SA, servicio 1, nginx.yaml. Vamos a definir simplemente un pod. Bien, perfecto. Entonces lo que tenemos por acá es un pod. Tenemos un pod y simplemente vamos a hacer uno que otro cambio. Por ejemplo, aquí en metadata vamos a colocarle que el nombre va a ser mypod y aquí tenemos algo que se le llama labels, bien, que nos genera automáticamente y de esto ya hemos hablado en la clase anterior. No, déjame ver, por aquí estaba la diapositiva de labels, la he perdido. A ver, déjame ver si la encuentro por acá. Y acá está acá de abajo, bien. Bien, para ello hemos hablado a detalle qué son los labels y cómo vamos a trabajar con ellos. Entonces ahora en esta clase vamos a implementarlo, bien. Para ello aquí vamos a definir un label y podemos tener distintos, bueno, cualquier cosa, la verdad, en label. Por ejemplo, mi primer label, dos puntos y un valor, bien, como lo hemos indicado acá. Bueno, aquí se salió, ok. Vamos a irnos por acá a labels. Vamos a subir un poquito y déjame irme a la parte de labels. Acá, un poquito más y acá está. Labels, bien. Ahora sí. Bien, como vimos en esta parte, uy, se movió, bueno, no importa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir un label que se va a llamar app, dos puntos, por ejemplo, frontend, ¿no? Y otro que se llama tire, dos puntos, web. Ahora, ¿qué significa en este caso la palabra tire? Aquí puede ser nivel, ¿no? Podemos colocarle tire o yo lo voy a colocar nivel, level o tire, bien como gustes. Ahora, ¿qué más? Tenemos estas dos etiquetas definidas y aquí podemos definir los contenedores. Esto de aquí lo voy a eliminar. Y por ejemplo, el nombre del contenedor puede ser Nginx y la imagen va a ser Nginx. Listo. Nginx. Bien, pero retroalimentando. Bien, en este caso, como aquí tenemos la diapositiva, pero le damos un clic y se pierde automáticamente. Ok, no hay ningún problema. Lo puedes ver desde tu navegador o puedes instalar una que otra extensión. Listo, entonces, retroalimentando. Sabemos que un label son pares clave valor que se le asignan a objetos. Puede ser pods, servicios, lo que sea. Bien. Entonces, básicamente, esto nos va a servir para qué? Para poder asignarle etiquetas, nuevamente te lo digo, pares clave valor. Esto lo que nos va a permitir es, sabemos que categorizarlos, organizarlos, bien, vamos a poder identificar diferentes objetos dentro de un clúster. Para eso nos va a servir los pods. Y con Selector vamos a poder realizar una que otra búsqueda. Nos van a permitir filtrar y seleccionar los objetos basándonos en las etiquetas que hemos definido. Bien, así que básicamente para ello nos sirven estas etiquetas. Bien, son como las distintas categorías en la cual podemos definir. Así que ahora que ya hemos vuelto a explicar ese concepto, vamos a seguir con el ejercicio. Entonces lo que haremos por acá simplemente es irnos acá aquí a la consola. Por acá. No sé qué ha pasado, se ha hecho así feo. Bueno, vamos a limpiar. Clear. Listo. Ya está. Ok. Entonces, lo primero que haremos, obviamente tenemos este de acá, vamos a hacerle un kubectl fly-f ngnext.yaml. Eso es lo primero. Vamos a crear ese pod kubectl getPods. Bien. Por aquí tenemos al pod de nginx. A ver dónde está. Ese de acá es myapp. Bien. Entonces voy a acordarme que tengo myapp. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Por ejemplo, vamos a hacer un kubectl describe pod myapp. Bien. Vamos a ver si acá nos salen los labels, que es lo más probable que sí. Entonces vamos a ir y vemos aquí en la parte de labels, vemos uno que se llama app frontend tire web. ¿Ok? Son los labels. Bueno, mejor dicho, son las etiquetas. Un label y una etiqueta es lo mismo. Son las etiquetas. Labels, etiquetas. Que nos van a permitir categorizar, identificar diferentes objetos. Bien, entonces en este caso sabemos que en este caso, este pod tiene un label, mejor dicho, app frontend. Y mira, puede haber muchísimos objetos, muchos recursos, puede haber 10 pods, 20 pods que tengan los mismos labels, ¿ok? Porque eso es lo que nos permite, al fin y al cabo, categorizarlos, identificarlos, ¿bien? Listo, entonces esto sería, de esta manera podríamos ver ese label que nosotros acabamos de asignarle, ¿verdad? Aquí, en la práctica, nosotros hemos asignado un label que vemos acá, labels. Listo. Entonces, ¿ahora qué haremos? Vamos a hacer una que otras prácticas, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. La idea de esta clase era crear el label y ver cómo podemos describir todo.
Pero lo demás, los ejercicios, lo vamos a ver en las próximas clases. En esta clase vamos a poner en práctica todo lo que hemos creado en la sección, bueno, en la clase anterior, y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con kubectl, getPods, y vamos a ver cómo podemos obtener o listar pods según un label en particular. Por ejemplo, le podemos colocar para ello lo siguiente, menos menos, selector, ok, siempre, bueno, si siempre se le coloca selector para poder hacer este tipo de búsquedas, por decirlo así. Vamos a colocarle menos menos selector y le colocamos app igual frontend. Y aquí vemos en este caso my app. Existen muchos pods para que puedas ver aquí que yo tengo, en mi caso tengo unos 4 pods por acá, pero cuando yo le coloco lo siguiente, kubectl getPods menos menos selector app igual frontend, ¿qué es lo que hace realmente este comando? Bueno, este comando lo que va a hacer es listar todos los pods y para ello se va a aplicar de un selector. Recordemos que un selector, ¿qué era lo que te permite? Bueno, te va a permitir seleccionar objetos basándose en las etiquetas. Nosotros vamos a poder con los selectors buscar objetos, filtrarlos mediante las etiquetas. Y eso es lo mismo que estamos haciendo aquí. Básicamente estamos filtrando pops utilizando selector. Y para ello nos vamos a apoyar de esta etiqueta app frontend. Obviamente que probablemente la vas a ver de otra forma. Lo puedes ver así también. Mira, por ejemplo, podemos colocar una propiedad para poder mostrar todos los labels también. Por ejemplo, de esta manera podemos filtrar. ¿Ok? Filtrar según etiquetas en particular. Pero hay otras propiedades en la cual podemos trabajar aquí con los labels. Mira, y eso lo vamos a ver, ese es el objetivo de esta clase. Por ejemplo, kubectl, getPods, menos menos, show-labels. Bien, este comando, ¿qué es lo que hace? Este comando, mira, si tú le colocas un kubectl getPods tradicional, normalmente cuando tú le colocas un getPods tradicional, lo que hace es listar todos los pods. Pero por ejemplo, si tú le colocas kubectl getPods menos menos show labels, te va a mostrar todos los labels de todos los pods. Bien, ya estamos viendo algunos comandos, por ejemplo, el menos menos selector y ahora el menos menos show labels. Te va a permitir mostrar todos los labels, te lo repito, de los pods. Por ejemplo, este de aquí no tiene nada, así que me dice no, no. Este de aquí sí tiene, así que me dice app frontend, site web, que es lo que hemos definido hace un momento. Bien, ok. Pero obviamente esto es para listar los labels. Tú te preguntarás, ¿se puede crear un label? Claro que sí, todo es posible en esta vía. Entonces vamos a colocarle kubectl label pod, aquí le colocamos el pod. Por ejemplo, mira, vamos a asignarle un label a un pod que no tenga label. Supongamos Nginx, o mejor dicho, new Nginx. Bueno, vamos a colocar el label para que le puedas asignar un label a un pod siempre kubectl label. Esto tenlo en cuenta. Ahora le colocas el pod y le colocas el nombre del pod al cual le vas a asignar ese label. Entonces yo le voy a asignar, por ejemplo, el label a new Nginx pod. Ahora, tú aquí vas a asignarle un label al pod con el cual tú estés trabajando. Puedes crear un pod. Yo te enseñé a crear pods. Así que no te preocupes. Le damos un enter y ahora le vamos a colocar esa etiqueta. Por ejemplo, le podemos colocar etiqueta de user igual Cristian, ¿no? Y le damos un enter. Lo que acabamos de hacer es crear una etiqueta en particular para un pod. En esta clase lo que vamos a hacer netamente es el manejo de labels, ¿bien? El manejo de etiquetas de selectos, ¿ok? Así que lo que acabamos de hacer es, hace un momento, listar, hemos mostrado todos los labels, y luego ahora acabamos de crear un label en particular para un pod. Entonces, para poder ver nuevamente todo esto, kubectl getPods menos menos show-labels. Y aquí vemos todos los pods y ahora vemos que este pod ya tiene un nuevo label. Tiene user Christian, tanto MyApp también tiene, este pod MyApp también tiene otros labels que es app frontend y child web. Así que esto también es bastante sencillo y vamos a seguir aquí con el manejo de los labels. Bien. Hemos visto obviamente al principio también una pequeña introducción al selector, pero se puede trabajar de muchas más formas con selectors. Primero estamos trabajando con labels. Entonces, por ejemplo, si colocamos este comando kubectl label menos menos, lo que vamos a hacer básicamente es actualizar como un label. Entonces, menos menos overwrite, overwrite pod y por ejemplo my app. Y a ver, déjame ver cuál era este valor de acá. Mira, en my app yo tenía un label que se llama app frontend. ¿Qué te parece si le llamo app backend? Entonces, vamos a colocarle aquí app igual backend. Bien. Y le damos un enter. Entonces, en este caso le colocamos aquí app backend
y listo. Un enter. Ok. Vamos a darle un kubectl get pods menos menos show labels. Bien, también lo podemos hacer de esta forma. Y aquí vemos lo siguiente. Mira, nosotros teníamos hace un momento en my app frontend, pero ¿por qué ahora dice app backend? Porque lo acabamos de modificar. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante este comando. kubectl label menos menos, este de acá, vamos a hacerlo un poquito más grande para que pueda ver esta parte. Miren. kubectl label menos menos overwrite pod my app, bien, aquí le colocas kubectl label, que vas a modificar un label, menos menos override para que puedas sobreescribir un valor en un label ya existente. Entonces, por ello le colocas override. Ahora, seguidamente, vamos a colocarle pod, el nombre del pod, el nombre de la etiqueta y el nuevo valor que en este caso yo le coloqué backend. Y luego le das un enter y bueno, se va a actualizar. Y para poder verificar esto, le haces un kubectl get pods menos menos show labels y aquí puedes ver los pods con los labels actualizados que, bueno, lo acabamos de hacer, ¿verdad? Y ahora, esto sería para poder, por ejemplo, listar, actualizar y crear un nuevo label. Bien. ¿Qué te parece si, por ejemplo, nosotros queremos ahora eliminar un label? Entonces, para ello voy a colocar aquí get pods menos 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 show labels. Primero, en primer lugar, para poder ver todos los labels que existen. Ok. Y por ejemplo, voy a eliminar el label de user Christian. Entonces, para poder eliminar un label es muy sencillo. kubectl, de igual manera, label, pod, ok. Y vamos a colocarle el nombre de este pod. En mi caso es el de acá. Voy a copiarlo y voy a pegar. Bien. kubectl, label, pod, colocas el nombre de ese pod y ahora le colocamos lo siguiente. Vamos a colocar user menos. Bien. Lo que vas a hacer en este caso es eliminar ese label y tienes que colocarle el nombre del label que quieres eliminar y le colocas el signo de menos. Eso es muy importante. Bueno, y le ejecutamos el comando get pods menos menos show labels y ahora si te vas a este pod, si te das cuenta este pod ya no tiene un label asignado. ¿Por qué? Porque lo acabamos de eliminar mediante este comando que es el de acá. Te lo voy a mostrar para que puedas entenderlo. Mira, es este de acá. kubectl label pods. Bien, siempre cuando vas a trabajar con un label, siempre coloca kubectl label. Luego pod para que le indiques ese pod con el cual vas a trabajar y le vas a colocar el nombre de la etiqueta y el menos. Lo que vas a hacer básicamente es eliminar una etiqueta de un pod. Bien, así que de una manera muy sencilla hemos podido ver en esta clase cómo trabajamos con labels. Hemos agregado un label. Es más, hemos visto algo extra que no deberíamos haberlo visto en esta clase ya que eso pertenece a la clase de selectors, pero hemos visto cómo podemos listar. Bien, hemos visto cómo podemos listar, en este caso, un pods aplicando, por ejemplo, un menos menos selector. Pero eso lo vamos a profundizar en las siguientes clases. En esta clase lo importante que quiero que tú tengas en cuenta es cómo puedes listar los pods y modificar a la vez todos los labels, cómo puedes actualizar un label, cómo puedes eliminar un label y cómo puedes crear un label. Bien, así que por esta clase es todo. Nos vemos en la siguiente clase para seguir practicando. Sabemos que las etiquetas te van a permitir agregarle información, o más que agregarle información, te van a permitir categorizar, bien, los objetos. Ahora, un selector, ¿qué sería? Un selector es un mecanismo que te va a permitir filtrar y seleccionar objetos basados en etiquetas. Si tú a las etiquetas le puedes adjuntar a los objetos para poder identificarlos, ¿cómo vas a poder obtener ciertos objetos basados en etiquetas? Eso lo haces mediante selector, que es un mecanismo que te va a permitir hacer estos filtros. Bien, siguiendo la lectura que puedes ver por pantalla, hay dos tipos principales de selector: selectores basados en igualdad y selectores basados en conjuntos. Vamos a hablar de esto ahora mismo. Si sabemos que es un selector, ya tienes el concepto claro. Bien, ahora, tipos de operadores. Antes de pasar a los tipos de selectores, bien, ya sabemos que un selector es un mecanismo que te va a permitir filtrar objetos, recursos en Kubernetes, ya sea pods, deployments o cualquier recurso basado en etiquetas. Veamos los tipos de operadores. Estos son muy sencillos porque tenemos el igual, el doble igual. El igual primero, básicamente tú lo vas a utilizar para indicar que el valor de la etiqueta tiene que ser igual al valor dado. O sea, tú vas a filtrar a todos los objetos que tengan un valor igual. El doble igual, bueno, es el valor de la etiqueta que tiene que ser estrictamente igual. Bien, tienes el diferente, o sea, el negativo, aquí tú lo vas a indicar que el valor de la etiqueta no es igual a un valor dado. Ahora, tienes el in, not in y exceeds. Bien, mira, hay
Hay tipos de selectores, basados en igualdad y basados en conjuntos. Mira, estos tres primeros se le llama basados en la igualdad, porque utilizas operadores de igualdad. Bien. Ahora, estos otros tres se le llaman conjuntos. ¿Por qué se le llama en conjuntos el que es in, not in y exist? Porque básicamente tú vas a trabajar con un conjunto de valores. Y aquí vemos la teoría. In va a indicar que el valor de la etiqueta es uno de un conjunto de valores. O sea, tú le puedes pasar varios valores, ¿no? Y ahora, el valor de la etiqueta que tú quieres buscar puede estar en este grupo de valores. Bien, por ello se le dice in, o sea, puede estar en un conjunto de valores. Luego tienes el not in, que sería lo contrario. O sea, que el valor de esta etiqueta, tú vas a filtrar, digamos, objetos, que el valor de esta etiqueta, que el valor, o sea, esta etiqueta, no le pertenezca a ciertos valores de etiquetas. Bien. Luego tenemos el exist, o sea, que la etiqueta existe en el objeto. O sea, yo voy a filtrar esto si es que esa etiqueta existe en el objeto. Si no, no lo voy a filtrar. En esta clase vamos a hablar sobre los tipos de selectores y que son basados en la igualdad y basados en conjuntos. Comenzamos. Basados en la igualdad, Equality Based Selectors. Estos selectores comparan el valor de una etiqueta con un valor específico. Bien. Estos son, por ejemplo, los ejemplos que te mostré de igual, de doble igual, de diferente. Estos tipos de selectores son útiles para filtrar objetos que coincidan exactamente con un solo valor determinado. Cuando tú quieres trabajar con un solo valor determinado, lo que yo te recomiendo es trabajar con estos tipos de operadores basados en la igualdad. Estos selectores basados en la igualdad. Aquí un ejemplo. App igual myApp. Environment diferente production. Tú puedes seleccionar todos los pods, el cual tengan una etiqueta que te va a permitir categorizar o identificarte, bien, el cual sea igual a myApp. Y aquí te estás dando cuenta que estamos trabajando con un solo valor, bien, o sea, con un valor en el filtro. Pero ¿qué te parece si queremos trabajar con más valores? Para ello existen los que son los selectors basados en conjuntos, en el cual te van a permitir seleccionar objetos en función de los valores. Si los valores de sus etiquetas están adentro o fuera de un conjunto de valores. Bien, este tipo de selectores te va a permitir trabajar con un conjunto de valores. Bien, por ello es que yo te expliqué que existe el in, el not in y el exist. Ahora, viendo aquí, utilizan operadores que manejan listas, in, not in, exist. Por eso es que yo te expliqué que uno te va a permitir solamente filtrar un valor y un conjunto de valores. Y esto es bastante sencillo, porque básicamente vas a poder hacer lo siguiente. Supongamos que tienes una etiqueta environment. Ahora, tú le estás diciendo aquí que quieres, por ejemplo, filtrar objetos, pero que la etiqueta environment tenga uno de estos valores, ya sea dev o prod. Igualmente, la etiqueta child no tiene que tener estos valores, ya sea frontend o backend. Bien, aquí tú estás trabajando con varios valores, más de un valor. A diferencia cuando tú trabajas con selectors basados en igualdad, solamente te vas a preocupar de un solo valor, mientras que aquí puedes trabajar con varias coincidencias de valores. Bien, y esto es un poco sobre también los tipos de selectores, mejor dicho, basados en igualdad y basados en conjuntos. Ya en la siguiente clase vamos a estar hablando, o en las siguientes clases vamos a estar hablando un poco sobre anotaciones, pero antes yo creo que ya es muchísima teoría y lo ideal ya sería practicar. Bien, vamos a crear nuestros posts, vamos a agregar etiquetas, vamos a hacer búsquedas y eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Ok, ya trabajamos con los labels, hemos visto cómo crear labels, cómo podemos crear un pod, asignar un label, bien. Ahora, es muy importante que por favor tengas el material a la mano, que yo te compartió un PDF completo y también que hayas repasado las primeras clases en la cual te expliqué qué es un selector, qué es un label, qué es una anotación y te mostré todo a detalle. Así que una vez que tú hayas pasado por esas clases, ya no te lo voy a volver a explicar, vamos a continuar. Vamos a colocar aquí, en este caso yo he creado una carpeta llamada ejercicio 2, también te lo voy a estar adjuntando en esta sección, todo el material que estamos utilizando que se le llama Sample Pod. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar el código que yo también lo voy a estar pasando por acá y vamos a crear este pod. Básicamente tenemos aquí algunas etiquetas como por ejemplo appdemo, environment production, versión v1 y aquí podemos tener alguna especificación. Bien, simplemente vamos a darle aquí lo siguiente. Vamos a colocarle por acá. A ver, dame un minutito por acá. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y listo. Ya está. Vamos a colocarle un kubectl apply-f sample, bien, pod.yaml. Es importante que tengas todo este material a la mano para que así, bueno, evitemos uno que otro problema. Bien, listo. Ahora, luego de haber creado este pod,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener, en este caso, o seleccionar pods con una etiqueta específica. Que también lo vimos en la clase anterior, pero ahora lo vamos a ver más a detalle, porque vamos a analizar full selectors. Entonces, esto lo hacemos mediante un kubectl get pods, ok, menos menos selector. ¿Bien? App igual demo. Listo. Y aquí podemos ver que tenemos el selector app sample pod, que es el único, y eso que existen varios pods. Bien, eso que existen varios pods, pero yo aquí con un selector le estoy diciendo que solamente quiero seleccionar a todos aquellos pods que tengan la siguiente etiqueta, app demo. Entonces, para poder simplificar también esto, en vez de utilizar todo menos menos selector, podemos colocar menos menos, por acá por ejemplo lo podemos colocar algo como menos menos L. Bien, ok, podemos colocar menos menos L. Menos menos L, mejor dicho, es un atajo. ¿Para qué? Para en vez de estar escribiendo todo menos menos selector y así poder mostrar ese selector, aplicar un selector, bien, simplemente vamos a colocar menos L. Bien, esto simplemente también sería un select. Entonces vamos a eliminar esto, la consola, y vamos a continuar. Ahora vamos a seleccionar, por ejemplo, los pods, pero vamos a excluir uno. Y vamos a excluir una etiqueta específica. Para ello quiero mostrar aquí getPods menos menos show labels. Bien. Ok. Y por ejemplo, tenemos este de acá, mira. Este de acá, que tiene la etiqueta appdemo. Entonces podemos excluir algo. Por ejemplo, un kubectl getPods. Y para poder excluir, simplemente le colocamos selector. Bien, podemos realizar estas búsquedas, para poder realizar estas búsquedas, y le colocamos que la etiqueta appdemo no tiene que ser en este caso igual a demo. Bien, bien, básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar todos los pods que no tienen la etiqueta appdemo. O sea, nosotros vamos a obtener todos estos pods y vamos a pasarle un selector, bien, para poder realizar una búsqueda, y esa búsqueda se va a encargar de seleccionar todos los pods, el cual su etiqueta app sea diferente de demo. Le damos un enter y aquí, como puedes ver, me salen todas las etiquetas, menos esta de acá, menos la de sample pod, porque esta etiqueta tiene la etiqueta de demo. ¿Ok? También este es un selector muy interesante que puedes aplicarlos, así que también te sugiero que lo tengas en cuenta. Ok, si revisas aquí por acá, por ejemplo, el material que yo te dejé adjuntado hace un momento, puedes ver que estos son los tipos de operadores. Te mostré los tipos de operadores de igual, de diferente, bien, de not in, de exist, de in, que también lo vamos a ver en un momento. Así que para ello, quiero que tengas a la mano ese material y bueno, revises el video en la cual te expliqué todo de una manera muy detallada. Así que vamos a seguir ejecutando otro, por ejemplo, podemos colocarle aquí un kubectl y ahora vamos a suponer que queremos seleccionar los pods, así que le colocamos kubectl get pods, pero vamos a utilizar, por ejemplo, selectores basados en conjuntos, ¿no? En la cual aplicamos un in, un not in, y eso también te lo expliqué. Así que le podemos colocar kubectl get pods menos L, que indica también selector, solamente que es una abreviatura, y le colocamos que environment in, le colocamos aquí lo siguiente, production y staging. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Básicamente vamos a seleccionar los pods o una etiqueta que pertenece a cualquiera de este conjunto de valores. Bien, porque recuerda que cuando nosotros le pasamos esta palabrita in, que es un tipo de operador, básicamente el valor de esta etiqueta tiene que estar en uno de estos valores, porque este es como un conjunto de valores. Entonces, aquí lo escribí mal, lo he escrito mal. Bien, staging. Básicamente vamos a seleccionar los pods y vamos a pasarle un selector de búsqueda. Y este pod tiene que tener una etiqueta environment y el valor de esta etiqueta environment tiene que ser production o staging. Puede ser cualquiera de las dos. Bien. Así que eso también es un selector muy interesante, así que le vamos a dar un enter para que nos podamos ver lo que... Ok, y este error me sale porque tenemos que escribirlo de esta manera. Mira, bueno, está bien la sintaxis, solo que nos faltó aquí, por ejemplo, en algunos casos es así, una comilla, en otros casos es doble comilla. Así que eso tienes que probarlo. Le damos un enter y ahora me dice que no hay recursos que se encuentran en ese namespace. A ver, nuevamente así con una comilla. Production. A ver. Y me dice que no hay ninguno. A ver. Primero déjame ver si existe. Environment. Production. Bueno, environment. Claro. Es que
Acá me dice que no existe porque he colocado el nombre de la etiqueta mal, ¿ok? Simplemente es así, me faltó environment, me faltó la N. Ahora sí, environment. A ver, déjame copiarlo bien, creo que no lo he copiado bien. Environment, ahora sí. Environment. Disculpen por mi bajo nivel de inglés. Muy bien, vamos a copiar esto de acá. Environment. Listo, ahora sí. Environment. Le damos un enter y ahora sí, mira. Ahora sí, bueno, está funcionando. Así que vamos a limpiar todo esto y vamos a volver a ejecutarlo. Y ahora, lo que estamos haciendo es listar los pods y le estamos pasando un selector. Y le estamos diciendo, oye, mira, yo quiero que me listes todos los pods en la cual la etiqueta environment tenga uno de estos valores, production o staging. Y bueno, aquí tenemos este de acá. Y bueno, para poder ver más a detalle, menos show labels. Ya está. Y bueno, ahora sí podemos ver que hacemos un get pods, mostramos mediante un selector los pods con esas etiquetas y aquí le colocamos show labels para mostrar esas etiquetas y acá está. Environment igual a production. Bien, de esta manera es como podemos utilizar, por ejemplo, el operador in. La verdad que esto es bastante práctico. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo y vamos a hacer con el operador not in. Entonces sería muy similar. Vamos a hacer esto un poquito más arriba y ya está. Sería muy similar. Y lo que vamos a colocar aquí es getPods L. Y por ejemplo aquí le podemos colocar environment. Environment. Vamos a colocar que esa etiqueta environment kubectl getPods show labels. Primero quiero ver todas las etiquetas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, le podemos decir que esta etiqueta, a ver, vamos a trabajar con esto y vamos a colocarle lo siguiente. kubectl getPods, bien, le colocamos o "-l" simplemente para el selector y le vamos a indicar de esta manera. Indicamos que la etiqueta environment, que es esta de acá, bien, o mejor dicho, la versión, o podemos trabajar con app también, ojo, ¿bien? Con esta etiqueta, por ejemplo, app no esté presente, bien, o mejor dicho, app no tenga estos valores. App no tenga los valores ni de backend ni de frontend. Bien, lo podemos decir esto. Básicamente vamos a seleccionar pods, pero vamos a excluir un conjunto de valores. Entonces, esto es not in, que también te lo he adjuntado en el material que te he dejado y también te lo he explicado. Básicamente, estamos indicándole, oye, mira, yo quiero seleccionar un conjunto de pods, pero yo le voy a añadir un selector, el cual la etiqueta app voy a mostrar a todos aquellos pods que tengan, en la cual la etiqueta app no tengan estos valores, backend o frontend. Bien. Entonces, de esta manera yo voy a poder excluir valores, le doy un enter. Y bueno, para poder mostrar todo, show labels, a ver que esto esté funcionando. Y acá está, mira. Yo estoy mostrando, en este caso, los pods. A ver, pero creo que por mi pantalla no lo van a poder ver. Entonces déjame ver, mover un poquito mi pantalla por acá. A ver, primero déjame limpiar todo. Y ahora sí, listo. Ahora sí lo vas a poder ver. Mira, lo que estoy haciendo es listar todos los pods. Ojo, estoy listando todos los pods y le estoy diciendo que voy a excluir para los valores de la etiqueta app, voy a excluir los valores backend y frontend. O sea que la etiqueta app no tiene que contener estos valores. Bien, vamos a excluir todos aquellos pods que tengan como valor en las etiquetas backend y frontend. Y para poder mostrar obviamente los labels, show labels, y aquí ver los labels. Y como te das cuenta, no nos muestra el pod con la etiqueta backend. Y eso que existe un pod con esa etiqueta en particular. Bien, así que esto es bastante sencillo. Y bueno, para seguir practicando, por ejemplo, podemos colocar un kubectl, kubectl getPods, selector, que también ya lo vimos. Y podemos seleccionar básicamente pods que tienen una etiqueta o una clave específica. Por ejemplo, vamos a colocarle version. Listo, y acá está. Y para poder ver todo esto, show labels. Lo que estamos haciendo básicamente es listar un conjunto de pods que tienen una clave específica. Bien, o una etiqueta específica, en este caso, estamos indicándole selector version. Y el único que tiene esa etiqueta version, en este caso, es la de sample pod. ¿Bien? Aquí no importa el valor, simplemente la etiqueta. Así que en este video, para el tema de los selectores, aún no hemos acabado. Quiero mostrarle también cómo podemos eliminar pods
según una cantidad, o mejor dicho, según ciertos valores en los labels. Para ello también vamos a ayudarnos de los selectores. Pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Bueno, en esta clase hemos visto algo bastante sencillo de los selectores, pero vamos a la siguiente clase para seguir practicando. Bien, ahora vamos a seguir practicando, pero vamos a realizar más ejercicios. Entonces, para ello vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver cómo poder seleccionar pods que coincidan con múltiples etiquetas. Para ello también esto es muy sencillo. Vamos a colocar kubectl getPods, bien, siempre para poder obtener al principio los pods, menos menos selector o menos L, como tú deseas. Y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, app igual a demo, coma environment, puede ser, por ejemplo, environment igual a production. Bien, listo. Y lo que nos va a permitir esto es seleccionar o listar pods con múltiples etiquetas y eso lo vamos a hacer mediante una coma. Ojo, aquí podemos colocarle también, por ejemplo, coma, app igual a demo, app igual a backend, o mejor dicho, app igual a frontend. Frontend, bueno, podemos colocarle, a ver, primero déjame ver qué etiquetas existen para poder realizar alguna que otra búsqueda. Entonces, kubectl get pods, menos menos, show labels, menos menos, un espacio, menos menos, show labels. Listo. Ok. Entonces aquí podemos ver que existe una que otra etiqueta y podemos hacer una búsqueda bastante sencilla. A ver, podemos colocarle un kubectl getPods y le podemos colocar aparte de app backend, por ejemplo, le podemos colocar aquí tire igual a web. Bien, en este caso podemos ver que no me muestra el pod porque si yo le coloco, a ver, de esta manera, version igual v1, ok, mira. Para que esto pueda funcionar, te va a seleccionar todos los pods, pero el pod tiene que coincidir con todo lo que le colocas acá. Yo estaba probando, por ejemplo, si lo obtiene múltiples pods, pero yo le puedo colocar cualquier etiqueta. No, o sea, te va a obtener los múltiples pods, pero si todas estas etiquetas coinciden sí o sí obligatoriamente con el pod. Por ejemplo, le puedo colocar de otra manera lo siguiente. Vamos a colocarle un kubectl getPods que diga app igual a backend. App igual a backend. Y acá está. Solamente me muestra my app porque solamente este tiene el selector, o mejor dicho, el label de backend. De esta manera es como podemos seleccionar pods con varios labels, bien, con múltiples etiquetas. Ahora vamos a ver cómo podemos seleccionar de igualmente pods, pero con condiciones un poco, ¿cómo te puedo explicar? Mixtas, ¿ok? Condiciones combinadas. Para ello vamos a hacer lo siguiente: kubectl getPods menos menos L o simplemente menos L, selector. Voy a hacer un poco más rápido. App igual a demo, coma, version, por ejemplo, aquí le podemos colocar lo siguiente: version in v1, v2. A ver, voy a quitarle esto de acá, si funciona. Ah, jo, sí, ya está, bien. Ahora sí funciona, hace un momento no funcionaba. Bueno, mira, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder explicártelo más a detalle? Primero estamos seleccionando un pod, bien, kubectl getPod. Vamos a seleccionar un pod, pero aquí también le podemos especificar pods. Okay. GetPods. Bien, ¿y qué es lo que estamos haciendo en sí? Básicamente, estamos seleccionando pods, pero aquí le estamos agregando dos condiciones, ¿bien? Porque vamos a listar a todos los pods, el cual tengan una etiqueta llamada ppdemo y también el valor de la versión sea v1 o v2. Así que por ello aquí estamos aplicando condiciones mixtas. Este comando va a seleccionar todos los pods con la etiqueta demo, pp igual a demo, y conversión igual a v1 o v2. Eso también es algo que puedes tenerlo en cuenta y que puedes practicar. Siempre te voy a recomendar practicar, practicar, practicar. Te voy a dejar con todo el material múltiples enlaces para que puedas acceder a la documentación, para que puedas acceder a recursos en inglés y puedas practicar. Bien. Bueno, luego de esto podemos hacer lo siguiente. Mira, podemos, por ejemplo, eh, eliminar pods que coincidan con un selector. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Para ello vamos a colocar aquí kubectl getPods menos menos show labels. Por ejemplo, quiero eliminar a todos los pods que tengan app igual a backend. Bien. Entonces vamos a colocarle un kubectl delete pods y le podemos colocar menos menos selector o menos L
y vamos a colocarle que el app sea igual a backend. De esta manera lo que vamos a hacer es eliminar los pods que tengan app igual a backend. Enter. Y aquí puedes ver pod my app delete. kubectl get pods. Y en mi caso ya no me muestra ese pod, porque lo que acabamos de hacer es mediante un selector eliminar ese pod. Simplemente le colocamos kubectl delete pods menos menos selector app igual a backend. Bien, así que de mi parte esto sería todo por esta clase. En esta clase hemos aprendido a, bueno, aplicar varias condiciones a los pods. Bien, hemos aprendido a eliminar un conjunto de pods mediante un selector. Y la verdad que los selectores y los labels, como puedes ver, son muy interesantes. Son un tema también bastante sencillo, pero continuemos con el curso de Kubernetes en la siguiente clase. En esta clase vamos a hablar sobre las anotaciones. Bien, las anotaciones se utilizan para especificar información de objetos. Bien, son un objeto que, básicamente, mejor dicho, son un recurso que nos va a permitir especificar información de objetos en Kubernetes. Las anotaciones se adjuntan en la sección de metadatos, con pares clave-valor como etiquetas. Algo muy importante que lo diferencia de las etiquetas. Si una etiqueta se define para que puedas utilizarlo con selectores, para filtrar, agrupar, pero a diferencia de esto, las anotaciones no se van a poder, no se utilizan, mejor dicho, para filtrar, ni agrupar, ni operar sobre los recursos. Básicamente es útil para obtener información adicional sobre recursos. Y para ello te sirve una etiqueta, para poder agregarle información adicional a un recurso. Y mira, aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo. Vemos que tenemos una anotación, o mejor dicho, tenemos un conjunto de labels, uno que se llama Tire Frontend, y aquí tenemos algo como una lista que se llama Annotations. Aquí on call y el teléfono. Bien, básicamente aquí estás indicando a quién puedes llamar y el teléfono. Estos serían como, mejor dicho, datos de los datos. Serían como unas pequeñas información adicional que le estás agregando a un objeto. Bien, así que básicamente esto es un poco una anotación. Quiero que lo tengas en cuenta. En las siguientes clases vamos a estar viendo cómo podemos agregar, modificar y eliminar anotaciones. Pero eso lo vamos a estar viendo en las siguientes clases. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar con lo que son las anotaciones. Ya hemos trabajado selectores y labels, toca las anotaciones. Bien, una vez que tengas bien claro el concepto de las anotaciones, vamos a empezar a definir anotaciones. Primero tenemos aquí un YAML. Aquí tenemos en el ejercicio 3 un example Nginx y tenemos un pop tradicional, pero vamos a agregarle manualmente anotaciones. ¿Cómo se le agrega? Bueno, siempre debajo, en este caso, de algún valor, normalmente de name, por ejemplo, de una etiqueta, vamos a colocarle annotations. Annotations. Simplemente le colocamos de esta manera annotations. Enter, aquí le colocamos un tab y podemos colocarle, por ejemplo, created by, no. Y aquí le colocamos, yo que sé, por ejemplo, user @example.com. No pongas tu correo, obviamente, simplemente pon un ejemplo, created by. Y aquí le podemos, por ejemplo, colocar un propósito, ¿no? Le colocamos esto de acá y, por ejemplo, un propósito puede ser ejemplo de uso de mutaciones. Aquí otro de monitoreo habilitado. Y estas simplemente son anotaciones sencillas, nada del otro mundo. Y bueno, retroalimentando un poco, ¿no? Básicamente nos van a permitir especificar información de objetos. Eso es lo que nos va a permitir una anotación, especificar información. No se utiliza para filtrar, ni para agrupar, ni para operar, a diferencia de un label. Simplemente vamos a poder especificar. Nada más, es lo único que vamos a utilizar. Y bueno, vamos a crear esto. Por ahí voy a colocar por acá un kubectl. Vamos a colocar por acá, vamos a hacerlo un poquito más grande por si no puedes ver. kubectl, a ver, ls, bien, es ng new example nginx, ¿no? Entonces kubectl fly -f sample-nginx.yaml. Listo. Y ya está, se acaba de crear. Hacemos un kubectl get pods. Y aquí tenemos ese pod de acá, mira, que acabamos de crear hace 7 segundos. My sample pod. Listo. Claro. Y listo. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esta parte de anotaciones que acabamos de crear. Bien. Pero vamos a empezar a trabajar. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos un describe. kubectl describe pod. Y vamos a colocarle el nombre del pod. Bien, de esta manera vamos a ver algo que se le llama
por ejemplo, annotations. Y aquí está, mira, esta parte es la que me interesa. Tenemos annotations y dice, por ejemplo, en esta parte, created by, el nombre del correo que ha creado este objeto, se está monitoreando, está habilitado y el propósito. Ahora, ¿qué es lo que hace estas anotaciones acá en nuestro ejemplo? Básicamente nos va a ayudar para poder especificar pues, información de objetos, nada más. Bien. Por ejemplo, el propósito, quien creó, es información que nos va a poder permitir especificar algo. Eso quiero que lo tengas en cuenta. Ahora, esto lo podemos hacer mediante un describe, pero ahora vamos a ejecutar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a obtener eh, las anotaciones del pod. ¿Cómo podemos obtener unas anotaciones del pod? Esto es bastante sencillo. Kubectl get pod. Vamos a colocarle my sample Bien. Y aquí le colocamos menos o JSON-path. Bien. Menos o JSON-path. Le colocamos un igual. Le colocamos aquí estas comillas. Y aquí le vamos a colocar punto metadata. Ok. Metadata. Punto annotations. Y le damos un enter. Bien. Este comando lo que hace simplemente kubectl getPod mySamplePod, le colocamos menos o JSON-path and metadata.annotations es listar todas las anotaciones de un pod pero en formato JSON. Y aquí vemos las anotaciones, created byte, podemos ver esta de acá, que es otra del mismo Kubernetes, y son configuraciones, son anotaciones, mejor dicho. De esta manera es como podemos listar todas las anotaciones. Bien, así que puedes anotar este comando y tenerlo en cuenta. Ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos agregar una nueva anotación? La verdad que añadir o modificar una nueva anotación aquí, la verdad que es bastante sencillo también. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Mira, por ejemplo, podemos colocar aquí lo siguiente. Vamos a colocar kubectl get no, tl. Siempre cuando quieres agregar un label o editar, siempre le colocabas al principio label. Aquí es muy similar, vamos a colocar annotate. Solamente que vamos a colocar annotate pod, le colocas el nombre del pod, que en este caso nuestro pod es mySample pod, bien, mySamplePod, y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, description, que va a ser otra anotación, y vamos a colocar pod para practicar, para aprender, o mejor dicho, descripción, suscríbete a la tecnología avanza. Tecnología avanza, ¿no? Listo. Y tú lo que acabas de hacer es agregarle esa anotación. Y para verificar esto, vamos a hacer un describe del pod. Y aquí podemos ver en la parte de anotaciones, esta parte de description, suscríbete a la tecnología avanza. Y esto lo hemos logrado gracias a que hemos colocado kubectl, annotation pod, colocas el nombre del pod al cual le vas a agregar esa anotación y simplemente le colocas un espacio y el nombre de esa anotación, un igual, y entre comillas el valor, que en este caso description, suscríbete a la tecnología avanza. Listo, la verdad que esto es bastante sencillo. Ahora, ¿cómo podemos modificar lo que acabamos de crear? La verdad que también es muy sencillo. kubectl, ahora le colocamos annotate, pod, samplepod, que sería de la misma manera, muy similar. Y ahora vamos a colocar la anotación, o mejor dicho, claro, la anotación que queremos modificar, description, y vamos a colocarle suscríbete y deja tu comentario. Suscríbete y deja tu comentario. Le damos un enter. Bueno, es que aquí nos faltó lo siguiente. Mira, para que tú puedas modificar algo, siempre tienes que colocarle kubectl, annotate, luego le colocas el nombre del pod, la anotación que vas a modificar, tienes que colocarle este comando, siempre, no te vayas a olvidar, menos, over, right, ¿bien? Para que puedas sobreescribir. Entonces le das un enter y ahora sí me dice que se ha anotado con éxito, entonces vamos a colocarle un kubectl, por aquí tengo mi describe. Bien. Y aquí vemos aquí en la parte de descripción de estas anotaciones, suscríbete y deja tu comentario. No te olvides dejar tu comentario para así poder que este contenido llegue a muchas más personas, a mucha más gente. Bien, listo. Entonces, lo que acabamos de hacer básicamente es añadir una anotación y modificar una anotación existente. Ahora vamos a eliminar la anotación. Para ello vamos a eliminar esta anotación que acabamos de crear y la verdad que es de manera similar, ¿no? kubectl annotate, porque vamos a trabajar con anotaciones, le colocamos pod,
mySamplePod, en este caso, mySamplePod, y le vamos a colocar la anotación que queremos eliminar, en este caso description, y recuerda que muy similar a un label, cuando tú quieres eliminar algo, le colocas el nombre de ese label que vas a eliminar, bueno, en este caso sería la anotación que quieres eliminar y el menos. Le das un enter y listo, ¿no? Vamos ahora a verificar que esa anotación haya sido eliminada correctamente. Para ello vamos a copiar esto y vamos a colocarla acá. kubectl describe pod, le colocas el pod y copias esto. Bien, listo. Le das un enter y vamos a irnos aquí a la parte de descripción, por ejemplo, y ya no tenemos lo que es descripción, que lo hemos agregado hace un momento, porque lo acabamos de eliminar. Bien, entonces estamos viendo cómo podemos agregar una anotación, cómo podemos modificarla, cómo podemos eliminarla. Vamos a ver ahora un poquito más avanzado, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. En esta clase vamos a ver cómo podemos ver estas partes de anotaciones que hemos creado en la clase anterior en nuestro dashboard de Minikube. Bien, para ello hemos colocado Minikube Dashboard y aquí tenemos el enlace para poder abrir nuestro dashboard. Bien, voy a cerrar esta parte de acá, porque ya tenemos aquí un dashboard. Bien, listo. Aquí básicamente podemos ver en primer lugar los pods. Podemos ver los pods que tenemos creados. Ahora, algo que quiero que tengas en cuenta es que mira qué bonito aquí en los pods. Podemos ver, por ejemplo, sample pod, o mejor dicho, de acá. Y podemos ver aquí una parte que dice netamente etiquetas. Y aquí vemos las etiquetas que contiene ese pod. Y todo esto es en una tablita muy bonita. Y le podemos dar clic a este pod. Y dentro de este pod, bueno, en este caso podrías ver algo que se le llama etiquetas. Y esta tiene appdemo, environment, production y version. En mi caso no tiene anotaciones. Pero por ejemplo, si le damos un clic aquí en este icono de lápiz para poder editar el recurso, podemos ver todo de una manera, de una estructura muy detallada y aquí podríamos modificar algo. Podemos agregar algo de una manera muy sencilla. Si nos vamos aquí nuevamente a pods y supongamos que nos vamos a uno que tenga anotaciones, y es el de acá. Si mal no recuerdo, era el de acá con el cual hemos estado trabajando. Este de acá, pods. Vamos a ver si este era. Y miren, MySamplePod tiene anotaciones que hemos creado en su momento. Anotaciones como createdbyte, user@gmail.com, monitoring, enable y el propósito ejemplo de uso de anotaciones. Bien, así que de igual manera aquí, cuando tú abras tu dashboard vas a poder ver las anotaciones, los labels de una manera muy detallada y obviamente que lo vas a poder modificar. Antes de finalizar con esta sección, recuerda que tienes adjuntado este material en el cual yo te he adjuntado lecturas recomendadas muy buenas, incluyendo la documentación. Siempre te voy a adjuntar al principio la documentación para que puedas leer, tengas este material a la mano, te puedas guiar de esto y a la vez leas otras fuentes y tengas, bueno, puedas reforzar muchísimo, ¿no? Obviamente que todos estos ejemplos son basados aquí en la documentación. Ven, aquí puedes ver más o menos, pero yo te lo voy a explicar de una manera muchísimo más detallada. Bien, así que por esta sesión esto ha sido todo. Hemos visto cómo crear etiquetas, cómo aplicar selectores, cómo crear anotaciones, pero continuamos en la siguiente sección para seguir aprendiendo con Kubernetes. En esta sección vamos a hablar sobre los deployments. ¿Qué es un deployment y para qué sirve? Bien, comenzamos. Antes de irnos directamente a explicarte qué es un deployment, que es un recurso para poder desplegar aplicaciones, como lo dice su propio nombre, quiero hablarte sobre controllers y workloads. Bien, por ello he decidido crear esta primera clase de introducción, workloads y controllers. Mira, al principio de este curso, cuando yo te expliqué arquitectura de Kubernetes, te expliqué algo llamado Control Manager. Te dije que eran los controladores que se encargaban de verificar y monitorear que el estado deseado del clúster se cumpla. Bien, entonces muy similar vamos a hablar ahora a detalle. Un controller en Kubernetes es un componente que va a monitorear el estado de los recursos en el clúster y aseguran de que coincida con el estado deseado especificado por los usuarios. Así es, un controller es encargado de monitorear que el estado deseado que especifique el usuario al momento de crear un recurso se cumpla. Eso es un controller y por ello te expliqué el Controller Manager. Te recomiendo que repases la sección de arquitectura o mejor dicho, la clase de arquitectura de Kubernetes para que puedas entender mucho mejor todo. Bien, pero ahora, actúan como un mecanismo de control y gestión automatizado. Aquí podemos ver que aquí hay una parte que dice Kubernetes Object System Resource. Bien, aquí vemos los controllers que se encargan de verificar que el estado deseado que se especifica se cumpla. Ahora, estos son los controllers. Vamos a ver alguna característica de estos. La primera vemos supervisión y mantenimiento.
monitorean continuamente el estado del clúster y toman medidas correctivas para mantener el estado deseado. Escalabilidad. Permiten escalar aplicaciones automáticamente. La escalabilidad básicamente es la capacidad de agregar o disminuir, ya sea instancias o recursos a una aplicación. Bien, en este caso estamos trabajando con pods. Actualizaciones. Facilitan actualizaciones de aplicaciones de manera controlada, minimizando el tiempo de inactividad. Te va a permitir también actualizar aplicaciones y esto lo vamos a ver más adelante en la sección del Rolling Updates. Recuperación automática. Detectan fallas y crean o reemplazan recursos para mantener la disponibilidad de la aplicación. Bien, entonces los controllers en sí se van a encargar de que los recursos, o mejor dicho, un recurso cumpla con el estado deseado que especifica el usuario. Bien, ahora vamos a hablar de workloads. Si ya sabemos que es un controller, vamos a hablar de workloads. Workloads es básicamente en Kubernetes representan las aplicaciones, son las aplicaciones que se ejecutan en el clúster. Bien, son la definición de cómo deben desplegarse y gestionarse las aplicaciones. Esto es algo muy similar, pero hay diferencias. Porque mira, si el controller se va a encargar de monitorear que se cumpla el estado deseado, básicamente el workload te va a permitir definir ese estado deseado. Pero ¿quién se encarga de que funcione? El controller. Bien, entonces aquí vemos otros puntos, por ejemplo, ¿qué son workloads? Ejecución de aplicaciones. Define las aplicaciones y servicios que se ejecutan en el clúster. Especifican los detalles sobre cómo deben ser desplegados, configurados y gestionados. Bien, lo que te comenté hace un momento. El workload te va a permitir definir cómo va a ser todo, pero quien se va a encargar de que funcione es el controller. Escalabilidad y replicación. Permite definir el número de réplicas. Aquí vemos que el workload está muy ligado al tema de definir, de cómo se define. Bien, pero el que se encarga en sí de monitorear todo esto es el controller. Persistencia y estado. Permiten definir si las aplicaciones requieren almacenamiento persistente o deben mantener un estado específico. Esta característica de almacenamiento la vamos a ver más a detalle más adelante en una sección de volúmenes. Bien, así que no te preocupes. Bien, aquí viendo un poquito algunos controllers que existen son Deployment Controller, Replica Set Controller, Stateful Set Controller y los workloads, que serían en este caso como cargas de trabajo, son los pods, Replica Set, Deployment. O sea, todos los recursos que tienes son los workloads. Bien, luego hay controllers por detrás que están en el controller. En este caso, si revisas la arquitectura de Kubernetes, puedes ver que hay un componente que se le llama Controller Manager. Y en ese componente que justamente te hablé en las primeras clases es donde vas a encontrar todos los controllers. Bien, así que este es el concepto de un workload y un controller. Ahora aquí puedes ver una arquitectura un poquito más detallada y justamente para retroalimentarte, ¿no? Lo que te expliqué al inicio de esta clase, de este curso. Vemos un controller manager y básicamente este es el componente que tiene todos los controllers que se encargan de que el estado deseado que especifique el usuario se cumpla. ¿Ok? Así que bueno, este es el concepto de controllers y workloads. Básicamente es un video bastante corto y breve en la cual te he explicado lo que necesitas saber. Ya en las siguientes clases vamos a ver qué es un deployment y cómo funciona, también cómo crearlo. Nos vemos en las siguientes clases para seguir aprendiendo. En esta clase vamos a ver qué es un deployment y cómo funciona. Bueno, un deployment, según lo que puedes ver por pantalla, es un recurso que define la manera de cómo debe desplegarse una aplicación en Kubernetes. Bien, un deployment te va a permitir definir toda una infraestructura, mejor dicho, especificar cómo debe desplegarse una aplicación en Kubernetes. Pero ¿quién se encarga de cumplir de que eso funcione? Bueno, el componente del controller manager, que sería un deployment controller. Entonces, el deployment sería como un workload. Bien, es una abstracción que permite a los usuarios describir el estado deseado para las aplicaciones y permite a Kubernetes gestionar el estado real para cumplir con esa descripción. Los deployments te van a permitir definir el estado deseado de una aplicación, incluyendo cuántas réplicas, la imagen del contenedor, etc. Básicamente, un pod es la unidad básica. Ahora, tú en un deployment vas a poder desplegar ese pod y a la vez le vas a poder dar un estado deseado. Vas a poder indicarle, por ejemplo, mira, yo quiero 5 pods o 5 réplicas de este pod. Bien, ese es el estado deseado. Vas a poder indicarle la imagen y el contenedor, los nombres y especificar muchas cosas. Y todo esto va a estar dentro de un deployment. Bien. Aquí vamos a ver otro concepto muy interesante y es el de réplica set. Los réplica sets son un recurso en Kubernetes que se va a asegurar que el número de réplicas que tú le especificas se cumpla o se estén ejecutando. Bien, asegura que un número específico de réplicas de un pod se ejecuten en todo momento.
Un deployment te va a permitir definir todo el estado deseado, pero un deployment a través de un réplica set va a poder indicarle cuántas réplicas, bien, o cuántas copias de un pod necesitas ejecutar. Cuando creas un deployment, Kubernetes crea un réplica set para el deployment. Básicamente, entonces, si el deployment te va a permitir definir todo el estado de cómo quieres que sea un recurso, se va a apoyar de un réplica set, que sería un recurso que te va a definir cuántas réplicas tú deseas. Bien, así que eso también tenganlo en cuenta. El deployment es el responsable de definir cómo debe evolucionar el réplica set, incluyendo el número de réplicas y cambios de configuración. Ok, básicamente aquí está un poquito bastantes temas de réplica set y deployment para que puedas ver el material y puedas leerlo a detalle. Así que continuemos. Aquí vemos un poco una arquitectura general, vemos un deployment y vemos que este tiene varios pods. Y aquí vemos un réplica set. Entonces, dentro de un deployment van a poder existir varios pods. ¿Y cómo es eso? Es porque eso se logra gracias al réplica set. Este es el encargado de crear las réplicas necesarias que el deployment le establece. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que vamos a ver ahora un ejemplo práctico para poder entender todo este flujo de trabajo. Para comprender todo este tema de los deployments, controllers, workloads y cómo funciona todo, vamos a ver un flujo de trabajo bastante interesante. Así que te presento el siguiente ejemplo práctico. Obviamente recuerda que vas a poder descargar este material y practicar, o mejor leerlo y analizarlo a detalle. Creas un archivo YAML que define un deployment. Sabemos que trabajamos con YAML. Y lo aplicas al clúster usando kubectl apply-f deployment.yaml. Bien, tú acabas de crear un deployment. El comando kubectl se comunica con el API server. Bien, el API server va a recibir esa petición y lo que va a hacer es crear un nuevo deployment y lo va a almacenar, en este caso, en el etcd, que sería la base de datos. Básicamente se va a almacenar la definición del deployment en la base de datos de Kubernetes. Seguidamente, el controller manager, bien, que incluye el deployment controller, aquí hay algo muy interesante. Existen controllers y workloads. Si el workload son las aplicaciones que se ejecutan toda la carga, el controller se va a encargar de que el estado deseado se cumpla sí o sí, que establece un workload. Entonces tú en un deployment puedes establecer un estado deseado, ¿bien? O puedes indicar un estado deseado, mejor dicho. ¿Quién se va a encargar de que ese estado deseado que está almacenado aquí en el etcd se cumpla? Es el controller manager, ya que este te va a incluir un controller llamado deployment controller, que va a observar el nuevo deployment en el etcd. Ahora, el controller manager, bien, o mejor dicho, el deployment controller, se encarga de crear los pods necesarios según lo que se haya especificado en ese workload que sería el deployment. Y el deployment controller va a seguir monitoreando el estado de los pods constantemente. Va a asegurar el número de réplicas que sean necesarios para coincidir con el estado deseado que se especifica en el deployment. Bien, así que esto sería un poco todo el flujo de trabajo, bastante sencillo, pero ahora vamos a implementar todo esto en la práctica y entenderlo de una vez por todas. En esta clase lo que vamos a hacer es empezar con la parte de deployments. Luego de haber visto qué es un deployment, los workloads, los controllers, haber visto un poco la arquitectura, te voy a pedir por favor que tengas a la mano el material del curso para que puedas entender esta práctica. ¿Bien? Entonces, lo que haremos es lo siguiente. Mira, al igual que los pods, podemos crear un deployment desde la terminal o simplemente definiendo un YAML y bueno, luego ejecutar el comando kubectl apply y se va a crear el deployment. Pero como estamos empezando, vamos a crear un deployment desde cero. Ahora yo te voy a pedir por favor que abras tu terminal, así que yo lo voy a abrir por acá. Lo voy a hacer un poquito más grande, así. Bien, listo, listo. Todo acá lo voy a poner por acá y ok. Bien, ahora quiero que en la carpeta, en este caso de Kubernetes, vas a crear una nueva carpeta que se va a llamar mkdir. Entonces, lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a crear una nueva carpeta mkdir deployments. Ok, aquí vamos a estar trabajando en el curso. Deployments. Listo. cd, o mejor dicho, un ls para comprobar. cd deployments. Bien, listo. Ahora sí. Quiero que estés trabajando en esta carpeta porque aquí vamos a guardar los archivos y todos los ejercicios que vamos a estar resolviendo. Entonces, lo primero que haremos para comenzar con este tema de los deployments es crear un deployment desde cero. Bien. Y para ello vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a colocar acá kubectl, vamos a colocar por acá, ahora sí, kubectl, bien. Como siempre vamos a colocarle un run. Y ahora, si al principio le colocamos, por ejemplo, para un pod run y colocábamos el tal, aquí vamos a hacer lo siguiente, kubectl create deployment, bien. Aquí le colocamos create deployment y ahora Apache. Bien. Apache menos image igual httpd y listo. Le damos un enter. Perfecto. Hacemos un kubectl get
¿Cómo podemos obtener estos deployments? Bueno, con un get deploy. Listo. Y lo que acabamos de hacer es crear un deployment. ¿Bien? Nosotros acabamos de crear un deployment y aquí vemos el deployment Apache. Ahora vamos a colocar aquí un kubectl get pods y aquí vemos este pod. Bien, mira, en este caso yo te expliqué al principio, con el material te dije que un deployment básicamente puede ser, yo te diría que puede ser un workload o un controller, puede ser los dos, lo puedes interpretar de ambas maneras, porque es un recurso que te va a definir una manera de desplegar una aplicación. Bien, entonces a la vez es una abstracción que te va a permitir a los usuarios describir el estado de las aplicaciones, o sea, cuántos deployments, cuántos posts tú vas a desear, ¿no? Y te va a permitir gestionar el estado real y cumplir con esa descripción. Y eso también te lo expliqué en su momento. Entonces, ahora nosotros lo que acabamos de hacer es crear un deployment y lo creamos mediante este comando, kubectl create deployment, le colocamos el nombre, en este caso de la imagen, que sería Apache, no, mejor dicho, el nombre del deployment, que es Apache, y menos menos image HTTPD. Ahora, si tú colocas get deploy, vemos aquí lo siguiente, mira, kubectl get deploy para poder tener los deployments. Vemos aquí que dice Apache ready 1 de 1. Bien, porque sabemos que en un deployment te va a permitir desplegar contenedor, pods, mejor dicho, te va a permitir desplegar pods. Entonces, en este caso, como solamente nosotros le hemos indicado que vamos a trabajar con un pod, bien, bueno, en este caso no le hemos indicado, sino que por defecto es un pod. Nosotros le podemos establecer un estado deseado que queremos, por ejemplo, 10 o 15 pods. Y el deployment te va a manejar todos esos pods. Ahora, ¿cómo los maneja? Es otra cosa. Porque mira, aquí se asigna un nombre aleatorio. Bien. Ahora, los deployments, más adelante vamos a ver otro objeto que se llama stateful set. Bien. Hay una gran diferencia. Bien, pero lo vamos a profundizar también más adelante. El deployment, aquí puedes ver que hay un pod y cuando tú creas un deployment, los pods que están dentro del deployment no van a tener un nombre ordenado, todo ni secuencial, sino todo va a ser aleatorio. Por ejemplo, a este se le va a asignar este nombre. Y así nosotros podemos tener más réplicas. Lo que está dentro del pod se le llama réplica. Entonces, este es un pod. Este pod puede tener varias réplicas, varias copias. Entonces, yo puedo tener 5 réplicas y la otra réplica se va a llamar distinta a esta, la otra distinta y distinta. Y así voy a tener varios pods. ¿Bien? Básicamente este deploy nos va a permitir establecer un estado deseado de la aplicación, cuántos pods quieres, cuántas instancias. Bien, así que de esta manera es como nosotros vamos a poder crear un deployment, mejor dicho, y vamos a poder listar aquellos deployments. Bien, listo. Ahora, otra característica muy importante que quiero mostrar es esta de acá, mira. Por ejemplo, esta que dice available, o sea que está disponible, indica que está funcionando. Si tuviera algún error, bueno, no diría available. Bien, entonces esto es otra característica. Ahora, vamos a colocar algo como esto, mira. kubectl get rs. Get rs. Es un objeto que también te hablé en su momento, que es un replica set, ¿no? Y bueno, ¿qué te dije? Básicamente es un recurso que te va a asegurar que un número específico de réplicas de un pop esté en ejecución, en este caso dentro de un deploy. El replica set podemos decirlo que es parte del deploy y se va a encargar de que un número específico de réplicas de un pod se ejecute dentro de ese deploy. Por ejemplo, yo puedo establecer que quiero tener 5 réplicas dentro de un pod. Entonces, este replica set se va a encargar de que ese número específico de réplicas esté dentro de ese deploy. Pero entonces nosotros no lo hemos indicado en un YAML. Normalmente esto se hace en un YAML. Por defecto aquí solamente hay una. Así que por ello si tú le das kubectl rs y solamente te dice que el número deseado de réplicas es 1. Por eso solamente hay un pod. Pero en un momento vamos a ir practicando y vamos a ver cómo podemos cambiar ese número. Cómo yo le puedo decir cuántas réplicas realmente quiero. Porque sabemos que el réplica set se va a encargar de gestionar los pods, crear y gestionar los pods según lo que se especifica en el deployment. Eso quiero que lo tengas en cuenta, ¿ok? Bien, así que vamos a seguir practicando. Bueno, ya que hemos creado un deployment, hemos listado los deployments, vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a hacerle aquí un kubectl, ¿no? kubectl, por ejemplo, describe, deploy, y aquí le podemos colocar Apache. Lo que vamos a hacer básicamente es ver la información. Entonces le damos un enter. Ah, ya, es que aquí hemos escrito mal. Ahora sí vamos a colocarlo bien. Así que sería kubectl. Listo, y ahora sí. Bueno, aquí vemos las características de un deploy y vamos a analizar. Por ejemplo, aquí me dice que pertenece al espacio nombre default. Vamos a ver otra cosa, algún label que tenga por acá. Y algo que me interesa, por ejemplo, aquí réplicas. Es una réplica deseada, porque no, en este caso no tenemos un número específico de cuántas réplicas queremos. Bien, entonces por eso aquí simplemente me dice una réplica deseada.
Ahora, algo muy importante que por favor repases lo que es el video teórico sobre los deploys para que puedas entender esto mucho mejor y con el material a la mano esto se te va a hacer muy sencillo. Aquí podemos ver los contenedores, en este caso tenemos aquí este contenedor de acá, HTTPD y la imagen que está utilizando, ¿verdad? Bien, listo. Esto era básicamente lo que te quería enseñar en esta clase. Ahora, recuerda que también tienes que repasar la documentación para que puedas entender todo esto de una manera más sencilla. Y revisando el material que te tengo adjuntado, vas a poder ver otras fuentes externas, del cual vas a poder guiarte y hacer también otros ejercicios. Nos vemos en la siguiente clase para seguir practicando con los deployments. Ahora vamos a hacer otro ejercicio y vamos a crear un deployment, pero ahora de modo declarativo, o sea, en un archivo .yam. Entonces, para ello vamos a hacer todo este ejemplo desde cero. Obviamente que más adelante ya vamos a obviar todas estas partecitas, pero como estamos empezando es muy importante. Vamos a darle un touch para poder crear esto touch. Y bueno, yo le voy a llamar, por ejemplo, al archivo mipod, o mejor dicho, deployment, mydeploy.yam. Tú le puedes llamar como usted recuerda. Ok. Ahora vamos a irnos por acá. Ejercicio 1 en deployments. Y aquí vamos a definir un deploy. Bien, luego, ya que tú tienes instalada la extensión de Kubernetes, lo que vamos a hacer simplemente es escribir deployment y automáticamente se va a generar una estructura de todo el deployment. En este caso vamos a ir explicándote paso a paso todo lo que significa. Y lo primero es algo muy importante. El API version, esta es la versión de Kubernetes del API, y aquí vamos a colocarle el tipo de recurso que se va a crear. Bien, en este caso nosotros de momento simplemente hemos trabajado con un tipo de recurso, que bien sabemos que es un pod. Pero aquí en este ejemplo ya no vamos a trabajar con un pod, sino vamos a trabajar con deployments. Por lo tanto, aquí el tipo, el kind, tiene que ser deployment, ya no un pod. Así que aquí simplemente yo lo voy a colocar deployment. Ese es el primer cambio. Ahora aquí el metadata vamos a colocarle, por ejemplo, name, y lo voy a colocar nginx deployment. Bien. Estas metadatas son etiquetas que ya lo hemos visto también en la clase anterior. Y ahora aquí las especificaciones. Básicamente aquí vamos a seleccionar un conjunto de posts. Esto nos va a permitir seleccionar un conjunto de objetos que cumplan con estas condiciones. Básicamente serían como un selector. Por ello aquí estamos colocándole spec selector. ¿Bien? Porque sabemos que un selector nos va a permitir hacer filtros, nos va a permitir seleccionar un conjunto de objetos que cumplan con tales condiciones. Mientras que los labels nos va a permitir agruparlo. Ya con los selectors vamos a poder hacer esos filtros. Así que por ello aquí le estoy definiendo una especificación y aquí le puedo definir un selector de esta manera. Mira, le coloco selector y aquí le voy a colocar match label. Para las coincidencias vamos a colocarle app nginx. Es este de acá. Listo. Bien. Ahora, aquí un template, una plantilla para definir los contenedores. En este caso, por ejemplo, aquí metadata labels le voy a colocar app nginx igualmente. Y otras especificaciones, vamos a colocarle el nombre de la imagen, bueno, mejor dicho, el nombre del container, vamos a colocarle nginx. Nginx, y aquí le vamos a colocar el nombre de la imagen. Simplemente le colocamos nginx, los puntos latest. ¿Ok? Bueno, aquí son otros recursos que de momento yo lo voy a quitar, no los voy a necesitar. Vamos a definir ahora los puertos. El puerto por defecto va a ser el 80. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, básicamente, te voy a volver a retroalimentar todo. Listo, mira, aquí en spec vamos a definir especificaciones, ¿no? Como por ejemplo el selector, podemos definirle, por ejemplo, también una plantilla que se va a utilizar para crear los contenedores. Listo, entonces básicamente especifica con cómo el deployment identifica estos pods que va a gestionar, porque sabemos que para eso nos va a servir el selector, y esto lo vamos a definir un selector match labels app nginx. Eso quiero que lo tengas en cuenta. Listo. Bien, ahora también tenemos aquí otra parte que dice template, que nuevamente te lo digo, te va a permitir definir una plantilla, define el pop template, o sea, una plantilla que deployment va a utilizar para poder crear los pods, bien, como metadata, que define las etiquetas, etcétera, etcétera. Y listo, igualmente aquí el spec, que serían las especificaciones del contenedor. Listo. Así que lo que haremos es básicamente ejecutar esto. Vamos a colocarle por acá. Aquí vamos a colocar lo siguiente. kubectl apply -f, bien, -f my deploy.yaml. Listo. Crear kubectl get deploy. Ya está. Y aquí podemos ver que tenemos ahora otro deployment que diría nginx deployment. Listo. Tenemos de igual manera por defecto una réplica. Pero ¿qué te parece si ahora le cambiamos la cantidad de réplicas? ¿Cómo lo podemos hacer desde acá? Bueno, la verdad que esto es bastante sencillo. En especificaciones, por esto es que yo agregué este campo, vamos a colocar réplicas. Bien, réplicas. Dos puntos. Y aquí vamos a colocarle el número de réplicas. Indica al controller
que vamos a ejecutar cuántos pods. Bien, en este caso yo le puedo decir 3, 4, yo le voy a colocar 3. Bien. Y obviamente el nombre lo voy a cambiar, le voy a colocar réplicas. Bien, listo. Ese va a ser otro nombre y va a ser otro deployment. Así que nuevamente vamos a ejecutar esto. Vamos a colocarle un kubectl apply y le damos un enter. Listo. kubectl, vamos a borrar la acá, kubectl get deploy. Ya está. Y mira, aquí vemos algo muy interesante. Nginx Deployment Réplicas. Este es otro deployment. Y aquí vemos Ready 3 de 3. ¿Por qué 3? Porque nosotros le hemos indicado que para este deploy vamos a querer 3 pods. Sabemos que un deployment te va a permitir desplegar pods. Entonces aquí dentro de este pod yo voy a tener 3 pods. Bueno, mejor dicho, dentro de este deployment yo voy a tener 3 pods. Y nos dice que todos están disponibles y todos se ha ejecutado hace 8 segundos. Bien, la verdad que esto también es bastante interesante y vemos cómo de una manera muy sencilla ya estamos viendo el uso de las réplicas. Por eso es que yo te expliqué en su momento lo que son las réplicas. Así que vamos a hacer algo como kubectl get pods para poder ver los pods. Mira, y aquí vemos estos pods de acá. Estos 3 pods son con diferentes nombres y pertenecen al deployment. Ahora, estos pods tienen características porque cada pod no va a estar ordenado. Se puede ejecutar un pod primero, otro pod segundo, depende ya del deployment. Bien. Va a ver cuál pod tiene los mejores recursos para salir y de esa manera. Ahora, eso quiero que tengas en cuenta. Estos pods no se van a ejecutar de forma secuencial, o sea, de forma ordenada. No, si no puede salir uno, luego puede salir el otro. Es muy parecido a que se ejecutan de manera asíncrona. Ahora, por ejemplo, vamos a obtener los replica sets kubectl get rs menos o white. Aquí, bueno, sería como un menos o white. Listo. Y aquí de una manera muchísimo más detallada podemos obtener en este caso las réplicas, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, esta parte de acá, miren. Tenemos, tenemos que, aquí bueno, voy a hacer un poquito más pequeño esto y voy a agrandar esta parte de acá. Bien, miren. Tenemos aquí el nombre. Por ejemplo, este de acá, este deployment, vemos que deseado, el estado deseado son 3. Actualmente tenemos 3 en ejecución y 3 están listos. Aquí podemos ver los selectores que hemos definido, app nginx y aquí el pop template y el hash. En esto de aquí lo hemos definido en el archivo yam.l, así que esto tenganlo en cuenta. Y bueno, aquí la imagen que está utilizando. Aquí vemos los contenedores que se están utilizando también. Vamos a colocar un clear para limpiar esta parte de la terminal. Y ahora vamos a hacer otra cosita muy interesante. Por ejemplo, vamos a mostrar la información de los pops y los deployments y réplicas sets a la vez que tienen la etiqueta app nginx. Entonces, ¿cómo lo hacemos? kubectl, podemos hacerlo con un get deploy, coma, el otro objeto que sería pods, coma, réplica sets y le damos un "-l" para aplicar un selector, una búsqueda app igual nginx. Bien, eso también lo puedes tener en cuenta y le damos un enter. Y aquí en este caso me muestra los réplica set, mira, me muestra los objetos. Aquí, por ejemplo, estos de acá, vamos a colocarle por acá. Esto es lo que hemos indicado, ¿no? Los pods. Este es un pod, mira, me muestra los pods y los deployments y las réplicas sets a la vez que tienen esta etiqueta app igual nginx. Bien. Y bueno, para verlo de una manera mucho más detallada le podemos colocar un menos menos show labels, ¿no? Y aquí está. Y aquí vemos que estos pods y estas réplicas tienen esa etiqueta app igual nginx que lo hemos definido hace un momento. Bien, vamos a limpiar simplemente la terminal. Clear. Ahora en esta clase lo que vamos a hacer es aprender a escalar, ¿bien?, los pods en un deployment, pero de manera manual. ¿Vamos bien? Nosotros lo que hemos estado haciendo es hacer el escalado, pero aquí en el YAML. Ahora, otro concepto muy clave e importante que no te he explicado, ¿qué es escalar? Probablemente tú me estés preguntando, oye, pero ¿qué es escalar, no? Porque nunca lo he visto, la verdad. Mira, al principio de este curso yo te recomendé mi curso de Cloud Computing desde cero, en la cual te voy a explicar todos los conceptos básicos, como por ejemplo qué es escalar, qué es una infraestructura, qué es un servidor, qué son los servicios en la nube. Pero bien, si no has visto el curso, no te preocupes, bien, porque este es un curso básico. Entonces, escalar en Kubernetes significa ajustar el número de instancias. Las instancias son las réplicas de un pod o los recursos asignados a un pod. Mira, algo que no hemos visto es el manejo de recursos, que sería importante que lo veamos ahora, pero probablemente tenga ciertas dudas. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante también en una sección, porque no solamente trabajamos con pods deploys, vamos a trabajar con varios tipos de objetos. Bien, por ello es que de momento no te quiero explicar esa parte. Ahora, un pod tiene recursos, eso sí tenlo en cuenta. Bien, básicamente escalar significa ajustar el número de instancias o de los recursos. Bien, puedes escalar agregando recursos o agregando más instancias de pods, más carga de trabajo.
Entonces, ¿cuáles son las dos formas principales que existen para poder escalar? Mira, lo voy a tener por acá, en un archivo. Vamos a colocar por acá. No, vamos a dejarlo por acá. Y simplemente aquí te voy a explicar. Mira, existen dos formas, ojo. Una que es, vamos a colocar acá, sí, aquí está. Vertical, bien, horizontal, escalado vertical, o mejor dicho, tú puedes escalar de dos formas, ojo. Escalado, mejor dicho, escalado horizontal, bien, horizontal, dos puntos, y escalado, bien, vertical. Escalado vertical. ¿Cuál es la diferencia ahora entre un escalado horizontal y un escalado vertical? Bien, primero, quiero que se tengas en cuenta que el escalado vertical, o mejor dicho, horizontal, significa agregar o modificar el número de réplicas, cambiar el número de instancias o de réplicas. Imagínate que una instancia es una máquina, entonces el escalado vertical, mejor dicho, el escalado horizontal es agregar más instancias de esa máquina, o sea, es agregar más máquinas. Entonces esto podríamos definirlo como cambiar el número de réplicas del pod. Réplicas del pod. Bien, esto es un escalado horizontal. Y ahora, un escalado vertical significa que tú no vas a agregar más máquinas, tú no vas a agregar más instancias, sino lo que tú vas a hacer a esa instancia que tienes, vas a agregarle más recursos. Entonces aquí simplemente sería ajustar los recursos como CPU y memoria. Asignado, asignados a un pod. ¿Bien? Entonces, esto sí quiero que lo tengas en cuenta. Estos dos conceptos de escalado horizontal y vertical. Ahora, escalar, ya te expliqué cuál es la definición. Hay dos tipos, el horizontal y vertical. Uno básicamente se centra en agregar más instancias, más máquinas, y el otro en no agregar más instancias ni máquinas, sino simplemente a esa instancia que existe, agregarle más recursos. Listo, entonces estos serían los dos tipos de escalado. Nosotros hemos estado haciendo, por ejemplo, un escalado aquí horizontal. Este puede ser un escalado horizontal ya que estamos agregando más réplicas, pero esto lo hemos estado haciendo de forma, mejor dicho, de una forma muy sencilla, no manualmente, porque nosotros hemos simplemente estado modificando aquí un YAML. Esto no es manualmente. Si queremos hacerlo manualmente, podemos hacerlo mediante aquí, mediante la terminal. Para ello vamos a crear, y eso es lo que vamos a ver en esta clase, pero quería explicarte bien este concepto. Vamos a hacer lo siguiente, mira. kubectl deployment se llama el archivo, ¿no? Vamos a colocarle kubectl apply-f deployment deployment.yaml. Listo. Ok, hacemos un kubectl deploy. Y bien, mira, el archivo es este de acá, el que se ha creado hace 6 segundos. Tenemos myapp y este tiene dos instancias. Ahora, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si yo quiero agregar más instancias, ¿qué es lo que yo te enseñé hace un momento? Simplemente que tienes que modificar acá, ¿no? Pero no, aquí lo vamos a hacer manualmente desde aquí, desde esta terminal. Por ello es que yo he querido hacer esta clase. Lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Vamos a colocar un kubectl. Vamos a colocar la palabrita mágica scale para poder escalar, para poder agregar o cambiar el número de instancias. Le colocamos lo que vamos a escalar, en este caso es un objeto de tipo deployment. Bien, esto lo voy a hacer un poquito más pequeño para que puedas verlo así. Ok, entonces kubectl scale deployment y el nombre de ese deployment. En este caso es myapp. Bien, ahora myapp voy a hacerlo un poquito más grande para que puedas verlo ahora sí. Bien. Aquí tenemos kubectl scale deployment y le estamos colocando myapp. Ahora, le vamos a colocar algo muy interesante. En este caso, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a colocarle menos menos réplicas y le coloco igual y el número de réplicas que tengo. Por ejemplo, 5. Yo actualmente lo que tengo son 2 réplicas. Entonces yo con kubectl scale le voy a decir que voy a escalar este objeto deployment, le paso el nombre y le voy a agregar el número de réplicas que quiero ahora. En este caso son 5. Yo le puedo colocar 8 o la cantidad de réplicas. Bien, seguidamente le damos un enter y listo. Aquí nos va a decir un mensaje que diga deployment escalado. O sea que acabamos de escalar un deployment y bueno, para ver los deployments vamos a colocar kubectl deploy. Y listo, mira, yo puedo ver que aquí MyApp tiene 8 instancias. Ya no tiene 2, sino tiene 8. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos agregarle menos, ¿no? Por ejemplo, agregarle 3. Le damos un Enter y le agregamos un Get Deploy. Mira, ahora MyApp tiene 3 instancias, ya no tiene 8. Bien, le podemos colocar cualquier número, como 10. Le colocas el 10 y bueno, se va a ir cambiando de esa manera. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, un clear, kubectl, deploy, y aquí podemos ver que
un escalado de 10. Bien, este concepto de escalamiento, de escalar, lo vas a ver siempre, siempre. Una vez que estás metido en este tema de DevOps, de Cloud Computing, siempre lo vas a escuchar. Así que yo quiero que lo tengas en cuenta. Y bueno, de mi parte, esto sería todo por esta clase y por esta hermosa sección de deployments. Hemos visto cómo crear un deployment, cómo crearlo de forma manual en un YAML, que es un deployment, un poquito de las réplicas, cómo podemos estar escalando. Y la verdad que también hemos visto un poquito de etiquetas y selectores a la vez en esta sección. Bien, nos vemos en la siguiente sección para seguir practicando y aprendiendo en este gran curso de Kubernetes. Y esto ha sido simplemente una pequeñísima parte o una extracción de todo nuestro curso de Kubernetes desde cero disponible de momento en una plataforma llamada Udemy. En este curso hemos abarcado temas muy básicos. En el curso completo obviamente que yo te voy a proporcionar todos los recursos utilizados, son muchos ejemplos, te voy a proporcionar también el material de apoyo y vas a tener con mi apoyo en todo el curso. Yo voy a estar para poder aclarar todas tus dudas, para poder ayudarte. Obviamente que no te voy a asesorar uno a uno, pero sí voy a ser como un acompañante en todo el curso. Realmente te he compartido esta pequeña parte del curso completo para que puedas aprender siquiera lo básico o al menos lo básico y lo puedas implementar en tus proyectos. Pero ya si quieres un contenido mucho más completo y con todos los recursos necesarios, te invito a que seas parte del curso completo disponible en la plataforma Udemy. Además, no te olvides de dejar tu like, dejar tu comentario y compartir este canal con todos tus amigos. Comparte este curso con todos tus amigos, con todos tus contactos para que también puedan aprender Kubernetes. Y por último, solamente me queda felicitarte por haber llegado hasta esta parte del curso. Y recuerda, empieza a aprender ahora, porque la tecnología avanza y tú también.